Es que la evidencia nos dice que la fruta ayuda a normalizar los niveles de glucosa en sangre incluso. ¿Cuánto tardamos en crear 1 kilo de grasa? Pues 1 kilo de grasa son 3.500 calorías de superávit. Tú no has perdido 2 o 3 kilos de grasa en 2 o 3 días desde que empezaste la dieta keto. Lo que pasa es que al reducir los carbohidratos, vacía los depósitos. Los carbohidratos se almacenan en nuestro cuerpo en forma de glucógeno, principalmente en nuestros músculos, nuestro hígado y demás. Cada gramo de glucógeno se almacena junto a 3-4 gramos de agua, ¿vale? Entonces, cuando tú dejas de comer carbohidratos, se vacían tus depósitos de glucógeno porque no estás comiendo carbohidratos y arrastra agua, porque cada gramo de glucógeno, como digo, se une a 3-4 gramos de agua. Entonces, fácilmente tú puedes perder 1,5 kg, 2 kilos de peso haciendo una dieta keto sin restringir carbohidratos, pero que no es ni grasa, ni es músculo, ni nada. Es simplemente glucógeno. Un ejemplo lo tenemos los luchadores de sumo de Japón, que son personas con obesidad, pero tienen mucha masa muscular y como compiten y hacen ejercicio, se mantienen saludables hasta que dejan de competir. Cuando dejan de competir, que se retiran a los 30 y pocos años, se retiran, no tardan ni 6 meses en empezar a aparecer todas las alteraciones que estaban ahí sujetas con pinzas, ¿no? No, porque al final el miedo es que si hago picos voy a generar una diabetes. Pongamos luz. ¿Cuándo es realmente significativo y puede ser factor de riesgo para desarrollar una diabetes y cuándo no? Es que normalmente es al revés. Es decir, si tú tienes grandes picos de glucosa, es porque ya tienes una diabetes. Tu glucosa está bien porque tu páncreas está forzado, a marcha forzada, secretando insulina a raudales para que tu glucosa precisamente esté bien, pero tiene una hiperinsulinemia que precede a la hiperglucemia o a la prediabetes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy estoy en esta mesa con Ismael Galancho, él es dietista, nutricionista clínico y deportivo. Bienvenido, Ismael. Nada, encantado de que me haya invitado, María. Muchísimas gracias por venir. Nada, él es autor también de varios libros que os recomiendo muchísimo para que aprendáis un poquito, que vamos a estar charlando de lo que explicas en ellos en la entrevista de hoy. Especialmente voy a decir que me han gustado el de Equilibra tu glucosa, ¿no? Desmitifiquemos todas esas creencias que ahora hablaremos de la glucosa, los picos de insulina, etc, etc. Y el de Quema tu dieta. ¿No? Que también, vamos a charlar, ¿no? De la pérdida real o no de grasa y lo que es perder peso y no, y en fin. Entonces, pues vamos a centrar el primer bloque de la entrevista en el metabolismo. Y bueno, pues no sé, ¿qué nos puedes decir acerca del metabolismo? ¿Qué es para que la gente lo entienda? Porque tú sabrás que hay gente que dice que es de metabolismo lento, de metabolismo rápido, ¿no? ¿Cómo definiríamos el metabolismo? En general, general. Bueno, el metabolismo, así de una manera sencilla, porque es algo complejo, sí. No son más que una serie de reacciones que se ocurren a nivel celular para que nuestras células terminen obteniendo la energía para tres funciones vitales. Entonces, nosotros nos alimentamos, pero cuando nosotros comemos diferentes tipos de alimentos, existen tres grandes macronutrientes más el agua, que es acalórica, pero bueno, se considera también macronutriente por la cantidad que tenemos que ingerirla, pero son proteínas, carbohidratos y grasas, pero nuestro cuerpo al final eso lo descompone en diferentes compuestos más pequeños, por decirlo de alguna forma, y lo usa y los convierte para usar energía, y al final pues todos los procesos celulares y demás pues, requieren esa energía, ¿no? Pues, básicamente eso sería una definición muy simple de lo que sería el metabolismo. Vale, entonces ¿podemos tener el metabolismo lento o podemos tener el metabolismo rápido? A ver, sí que hay personas que pueden tener un metabolismo un poco más rápido que otros, entendiendo rápido pues en la forma en que metabolizan las cosas, en la forma en la que usan la energía, pues yo que sé, personas que tengan algunas alteraciones, por ejemplo la tiroides, personas que pues siempre se dice metabolismo rápido a aquellas personas que son más nerviosas y demás. Eso es cierto, pero en la magnitud en la que eso ocurre es muy pequeña. Entonces, acusar que tenemos más o menos peso por tener metabolismo más rápido o más lento realmente carece de sentido, ya que el impacto que tiene, la magnitud total como para modificar nuestro peso a largo plazo no es tan grave, digamos, y se puede modular realmente de una manera muy sencilla entre comillas, me refiero, luego es complejo,
con nuestra dieta. O sea, que no podemos excusarnos en metabolismo lento o rápido para eso. ¿Y se puede acelerar el metabolismo? Porque mucha gente, ¿no? Es la pregunta estrella de ¿y cómo acelero el metabolismo? Sí, se puede acelerar un poco el metabolismo, hay diferentes formas de acelerarlo. O sea, tú consumes una sustancia que sea estimulante, por ejemplo la cafeína, y puede acelerar un poco el metabolismo. Si tú, por ejemplo, haces ejercicio, y sobre todo si haces ejercicio de fuerza que aumenta tu masa muscular, puede aumentar un poco el metabolismo, se puede aumentar un poco el consumo energético que tu cuerpo tiene. Pero realmente lo que sabemos hoy en día es que esa cantidad, ese aumento que sí que se da, yo siempre digo que algo que ocurra fisiológicamente no implica en qué magnitud ocurra. La magnitud no es muy alta. Siempre hablamos de unas pocas calorías más, calorías menos. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es la proteína. La proteína es más termogénica, es decir, gastamos más energía en digerir la proteína. Esto es cierto. La proteína, digamos que por digerir la proteína, nuestro intestino, nuestro sistema gastrointestinal, emplea más energía que con los carbohidratos o las grasas. Pero cuando vemos cuántas más calorías, realmente no es más de 50, 60, hasta 80 calorías al día. Que sí que están ahí, pero no es algo que sea determinante como para que pueda modificar tu peso corporal. Vale, entonces cuando una persona se estanca en el peso, ¿tiene problemas de metabolismo? ¿O puede que haya un estancamiento de peso por otros motivos y su metabolismo funcione perfectamente? El metabolismo funciona perfectamente. Lo que se dan son adaptaciones metabólicas que son totalmente normales. Es decir, tenemos que entender que la ingesta energética y el gasto energético no son dos cosas aisladas, sino que se dan la mano, ¿no? Están íntimamente ligadas. De tal forma que si tú comes más, gastas más calorías. Si tú comes menos, tu cuerpo entra en una especie de modo ahorro y gasta menos calorías, digamos, diarias. Entonces, esto se llama termogénesis adaptativa. A menos comes, tu cuerpo gasta menos. ¿Cuánto menos? Bueno, hay diferentes estudios y realmente tampoco es tanto. De hecho, estas adaptaciones termogénicas a la pérdida de peso, la mayoría de estudios te muestran que van entre 50 y 100 calorías al día. Que bueno, que es relativamente importante, pero tampoco es que sea algo que diga, joder, no es suficiente para que te estanque la pérdida de peso. Pero todo va sumando. Si a eso le suma que hace una pérdida de peso mal hecha y pierdes masa muscular, si a eso le sumas que además una de las cosas que ocurre es que aumenta la fatiga y por lo tanto tú te mueves menos, que esto sí que se ha visto, que ya no es que tu metabolismo disminuya, sino que te mueves menos porque al reducir la ingesta calórica hay un aumento de la fatiga y conscientemente tú te mueves menos y eso hace que comas menos calorías. Y por último, y el factor más importante de por qué la gente se estanca, es porque aparece el hambre, ¿vale? Y cuando aparece el hambre aumenta la ingesta energética. De hecho, mi último libro, que te tenía que haber traído uno, se me ha olvidado, que es Ya no paso hambre, va un poco de eso, ¿no? De cómo el hambre es la gran directora de orquesta de la conducta y es tan potente que es muy difícil luchar contra ella cuando está presente. Claro, pero entonces, ¿no? Si aquí hablamos de tanto ingiero, tanto gasto y entra en juego el hambre, ¿qué papel juega el déficit calórico? Claro, el problema es que para perder peso es complejo. Perder grasa corporal es complejo. Pero sí que hay una cosa que tiene que darse, que es generar un déficit calórico. Eso tiene que estar sí o sí. Vale. Lo único es que no vale simplemente por generar un déficit calórico. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Si tú simplemente generas un déficit calórico, pero no tienes en cuenta qué tipo de alimento estás incorporando en función a muchas cosas, que podemos ahondar después si quieres, vas a fracasar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final el déficit calórico, salvo que sea gente pues que es como, ¿no? que tiene una capacidad y una tolerancia a la frustración y una tolerancia al esfuerzo importante, vale, pero la mayoría de gente va a terminar abandonando si no tiene en cuenta otros factores que tienen los alimentos, más allá de que sean más saludables o menos saludables, que por ejemplo la saciedad que genera. Entonces es muy importante modular la saciedad en un déficit calórico para que el hambre tarde lo más posible en aparecer, o si aparece que no aparezca de una manera tan brutal como si hiciese una dieta con déficit calórico sin tener en cuenta la saciedad que está, porque podemos modular la saciedad de la dieta. Claro. Entonces, sí que necesitamos déficit calórico para perder grasa. Eso se requiere siempre. ¿Pero es necesario contar calorías? Son dos cosas diferentes. Correcto. ¿Vale? Una cosa es el fin y otra cosa son los medios. Me gusta esa pregunta porque la gente confunde. ¿Tienes que estar en déficit calórico con tengo que contar calorías? No. Fisiológicamente tú tienes que generar un déficit calórico, ¿vale? Que lo puedes generar
contando exactamente las calorías que consume y que gasta, que bueno, que exactamente nunca es, porque eso siempre es especulativo y es aproximado, o lo puedes hacer indirectamente. Es decir, joder, pues si tú comías a base de productos ultraprocesados y no te movías y de repente mejora la calidad de tu dieta y empiezas a poner alimentos reales que tienen menor densidad calórica, ¿vale? Y encima empieza a moverte, va a generar un déficit calórico. ¿Cuánta gente? Voy a perder unos kilos que me sobran. Y empiezan, al menos al principio, pues ellos saben que si vienen comiendo pizzas por las noches y lo cambian por un pescado al horno con verdura, pues y conscientemente están reduciendo calorías. Y empiezan además a moverse un poco más, a salir a pasear o a hacer algo de ejercicio, están gastando más calorías. Por lo tanto, generan un déficit calórico, van a perder peso, sin contar calorías. Contar calorías, bueno, es una manera para hacerlo a lo mejor un poco más precisa, para controlar un poco mejor qué está ocurriendo ahí, pero se puede hacer también sin contar calorías. Me gusta que lo expliques así, porque yo también pienso igual, pero sin embargo, como tú dices, ¿no? La gente asocia el déficit calórico a contar calorías, pesar la comida, ¿no? Restringir, prohibir, ¿no? Entonces, entras en un bucle muy negativo que afecta pues a esa otra parte que no se tiene en cuenta en el déficit calórico, ¿no? Que es la salud mental. Porque al final esa gente que se pone a contar calorías acaba con una obsesión que le quita salud mental y por ende le quita salud global. Lo que nos dicen los estudios es que hay personas que sí que pueden tener tendencia a tener algún... O sea, me refiero... Lo que nos dicen los estudios realmente es que muchas personas no tienen ningún problema de salud mental por contar calorías y demás, y que no tienen ningún tipo de problema. Sí que es verdad que hay personas que pueden, por predisposición, por falsas creencias, que contar calorías les vuelva un poco obsesivo, ¿vale? Y sí que es verdad que eso puede ser un poco peligroso, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que el hecho de contar calorías se deje más a los profesionales, ¿vale? Que acuda a un nutricionista y que ese nutricionista que pueda o quiera o no quiera contar calorías, pero que sí que sea él el que se encargue un poco de ver qué hay ahí detrás, si quiere contar calorías y demás. Y quizás no hacerlo tanto primero porque la gente lo hace mal, y segundo porque aunque lo hagas bien sí que te puede meter en una dinámica que a la larga puede ser poco saludable desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Por el hecho de poder simplemente obsesionarte con las calorías. Pero normalmente cuando hay obsesión por las calorías, o hay una predisposición ya de base a personas obsesivas, tendentes más a la ansiedad, depresión y demás, o dos es porque tienen desinformación, no saben bien exactamente cómo funciona esto de las calorías y se agarran de una manera demasiado drástica a ella, ¿no? Como caloría arriba, caloría abajo, como si fuese algo tan... Súper exacto y nada que ver. Es súper exacto y en absoluto es así. Es mucho más interesante, en mi opinión, aprender a comer saludable y generar déficit calórico simplemente gestionando la saciedad. Es decir, eligiendo alimentos que tengan un mayor índice de saciedad por lo que se llama así, tal cual, sí. Índice de saciedad de los alimentos y ya está. Y pues ya por ahí que ves que no, que te están... Siempre el nutricionista es el que te va a ayudar a hacer buenas decisiones y si tiene que contar calorías, que lo haga él, ¿vale? Y ya está. Oye. Muy bien. Algo que también defiendo mucho es que no por más restringir, más voy a perder. Que no por menos comer, más voy a adelgazar. ¿Podrías explicar por qué ocurre en el metabolismo y qué procesos se dan que justifican y explican que eso es así? Yo lo veo a menudo, ¿vale? De hecho, yo suelo coger puntualmente algún caso complejo que no cobro, ¿vale? Que es como que siempre cojo un caso que veo que es complicado y lo hago gratuito. Y una chica con obesidad, con pluripatológica, con muchas... Bueno. Y esta chica, pues, veía muchas redes sociales, había leído todos los libros que hay aquí. Y ella llevaba una dieta que comía 1000 calorías al día, ¿vale? Y no conseguía... Bueno, había consumido análogos de GLP-1, había perdido un poco de peso con Ozempic y demás, pero estaba estancada, dieta de 1000 calorías, y precisamente lo que hice fue todo lo contrario. Cuando llegó a mí, conocí su historial, hicimos un reset y lo que hice fue aumentarle bastante la ingesta calórica, ¿vale? No recuerdo exactamente en qué estatus energético le puse, pero le subí bastante las calorías. Y además le quité un montón de suplementación que estaba tomando. O sea, hice como un reset total. Y empezó a perder peso. Comiendo mucho más. ¿Qué pasa? Lo que estaba es lo que se conoce como un estancamiento metabólico. Es decir, al comer tan pocas calorías,
¿vale? Lo que estaba haciendo es que su cuerpo quemaba muy pocas calorías también. Es decir, menos come, menos gasta, ¿vale? Entonces estaba muerta a nivel metabólico y hormonal. A nivel metabólico, hormonas tiroideas por los suelos, cortisol altísimo, hormonas sexuales por los suelos, en fin, estaba hecho un desastre. Y luego, pues claro, a eso le sumabas también que pues, de vez en cuando tenía algún atracón y demás. Entonces, se sumaba muchas cosas ahí. Y porque, claro, mantener una dieta de 1000 calorías al día al final termina metiéndote un atracón o... Yo siempre lo digo, la restricción lleva al atracón. Sí, una restricción excesiva. O sea, una cosa es una restricción normal, controlada o medianamente natural, y otra cosa es una restricción excesiva como ella se autoimponía. Y claro, ahí llegaba la frustración. Si no como, ¿por qué no adelgazo? Si prácticamente no como, sentimiento de culpabilidad, sentimiento de todo o nada. Pues si me llevo 2 semanas comiendo 1000 calorías y veo que la báscula solo ha bajado 300 gramos o no ha bajado nada, al final lo mando todo al cuerno y me meto un fin de semana de atracón absoluto, luego me siento culpabilidad, me vuelvo a restringir. Entonces entra en una dinámica que es muy poco saludable, bueno, nada saludable, y hay que romper con eso. Hay que romper. Ella confió en mí y desde entonces, que llevo conmigo, no sé, lleva 3 meses, ha perdido 6-7 kilos más, llevaba meses estancada, ha perdido 6-7 kilos más comiendo el doble de lo que comía. Claro. Puede ser que si yo me someto a muchas dietas, una de 1000, otra de 800, otra de 1200, una que solo como piña, otra que solo como, yo qué sé, ¿no? Pues dietas 1000 como hay, ¿no? Y ese ir y venir de esa tumba metabólica puede hacer que llegue el punto en el que ya no salgo de ahí y en el que ya mi metabolismo ha aprendido a sobrevivir con lo que tiene y no salgo de ahí. Realmente el concepto de tumba metabólica como tal no se da. Es decir, tumba metabólica, entendiendo de que estás muerto metabólicamente y que ya hagas lo que hagas, eso está demostrado que no se da, ¿vale? No existe la toma metabólica como tal, de que sea algo insalvable, en el que ya me he roto. No, eso no existe. Sí que es cierto que lo que nos dice la evidencia científica es numerosos ciclos de pérdida de peso con efecto rebote, reganancia, pérdida, reganancia, lo que hace que cada vez cueste más. Pero no significa que no sea irreversible, es decir, no es que sea algo insalvable, pero sí que es verdad que cada vez cuesta más, cada vez tenemos más grasa y cada vez vamos teniendo menos masa muscular. ¿Por qué vamos teniendo cada vez más grasa? Porque tú cuando haces un periodo de pérdida de grasa, tus adipocitos, que son las células que almacenan grasa, se vacían. Pero el número de adipocitos no se suele disminuir. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en cuanto recuperas peso, ¿vale? Pues esos adipocitos no se han disminuido el número, ¿vale? Entonces, hay más facilidad para ganar grasa. Vuelve a hacerlo, vuelve a subir. Entonces, cada vez vas teniendo esos ciclos y cada vez vas teniendo pues más adipocitos y cada vez se van llenando más fácilmente. Y aparte vas teniendo menos músculo, ¿vale? De hecho, se ha visto que muchos ciclos de dieta, de subir y bajar, pues conllevan sarcopenia a largo plazo. Entonces, el músculo es un gran aliado para perder grasa corporal. Entonces, claro, vas teniendo el polo opuesto. Entonces, cada vez cuesta más, ¿vale? Pero no es que sea algo insalvable, ¿vale? No, que nadie piense que va a tener un metabolismo roto ya y que ya no puedo hacer nada, no. No existe. Ese concepto de tumba metabólica insalvable no existe como tal. ¿Crees que hay gente que por mucha dieta que haga no va a perder peso? Qué buena pregunta. Grasa. Si hay algún contexto en el que por mucha dieta que haga no va a perder peso. Y no hablamos de dieta como algo restrictivo de 1000 calorías, como estamos explicando, sino una alimentación adaptada a esa persona para su pérdida de grasa. A ver, lo que sabemos a día de hoy es que hay un condicionante genético en la obesidad, que hay personas que ante un mismo déficit calórico van a responder menos o no van a responder comparado con otras personas. Esto está más que demostrado. Pero la pregunta exacta de si no van a perder prácticamente nada de peso, te diría que no. Que yo creo que aunque haya gente que necesita más estímulos que otros, al final sí o sí que van a perder peso. Estoy pensando si hay algún contexto de alguna patología que pueda haber y tal, que pueda ser que sea imposible. Pero como tal imposible te diría que no. Y ojo, me puedo estar equivocando porque estoy pensando si hay algún contexto que se me escape. Bueno, hablemos... Bueno, sí, vale, pero vamos a poner el ejemplo de una persona con un porcentaje de grasa que consideramos saludable. Uh-huh. Y esa persona quiere perder grasa. Ajá. Pero no le sobra grasa, como tal. Sí. Sería, o sea, se podría dar de... Pues ya está, ese es tu porcentaje de grasa, esa es tu genética y ahí te quedas.
Sí, porque es así. Es decir, de hecho se llama set point, ¿vale? Nosotros tenemos como un set point de grasa que se puede modular, se puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y el cuerpo siempre lo que es como un termostato. Siempre va a intentar que si sube o baje te mantenga ahí. Pero eso se puede romper, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Qué pasa? Que si hablamos de una persona que tiene un porcentaje de grasa ya de por sí bajo, evidentemente lo que tiene que hacer para perder grasa es bastante más potente, o sea, tendría que generar déficit calórico muy severo, con bastante ejercicio y demás. Caso de culturistas, por ejemplo, que compiten en fitness, que salen a competir, hombres en un 6-7% de grasa, mujeres en un 12-13% de grasa, con amenorrea, con todo. Lo que tienen que hacer es terrible, o sea, tienen que luchar muchísimo para llegar a ese punto, de hecho es nefasto, lo pasan muy mal, ¿vale? Pero conseguirlo lo pueden conseguir. Por eso te digo que una cosa es que sea más difícil o no, pero conseguirlo sí lo puedes conseguir. Entonces, trasladándolo a la pregunta de antes, aunque genéticamente hay personas que tienen más predisposición a la obesidad, que les cuesta más, que ante un mismo déficit calórico les va a costar más perder grasa, no significa que sea imposible. ¿Vale? Yo con esto intento trasladar dos cosas. Uno, que es cierto que hay personas que les va a costar más o menos que a otras. Eso es así. También pasa igual que con ganar masa muscular. Hay personas que responden más o menos al entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, eso sí que basta, pero también quiero transmitir algo de esperanza en el sentido de que nada es imposible. Es decir, me refiero que aunque te puede costar un poco más porque tiene una genética que no te favorece tanto, sí que puedes conseguir. Yo lo digo porque hay gente que... Hay estudios que nos dicen que hay gente que ya ha dicho que ya está, ¿vale? Que por un lado me parece bien, en cuanto a perder peso. Personas con obesidad, perdona que no lo he dicho. Personas con obesidad que han dicho que ya está, que les gustaría perder grasa, pero que piensan que es imposible. Entonces, ahí me gustaría lanzar un poco de, oye, pues, ojo, que sí que es posible. Y a veces, pues, es como psicólogo, ¿no? A veces una terapia no te va bien, pero a lo mejor otra terapia te va mejor, ¿no? Encontrar un punto ese nutricionista que te pueda hacer clic y que pueda conseguirlo. Desde un punto de vista de salud, hablo siempre. Porque si hay una persona que, oye, se encuentra bien y demás, y quiere estar así, no tiene ninguna obligación de perder grasa corporal, porque es otro tema, el tema del estigma y demás. Entonces yo siempre lo hago para la persona que quiera, por salud, que quiera bajar grasa, que no abandone y tire la toalla pensando que va a ser imposible, porque sí que se consigue. En cuanto a la obesidad, la bibliografía científica, ¿qué respalda más? ¿Enfermedad o factor de riesgo? Wow, es una buena pregunta, ¿vale? De hecho, estoy haciendo un máster de obesidad y esto fue el primer debate que generé. Se generó un debate de la leche entre los alumnos. Los alumnos son médicos, nutricionistas. Pues depende de lo que leas, ¿vale? Depende de lo que leas, pues a veces que te hablan más de factor de riesgo, a otros que se habla más de enfermedad. Es complicado, ¿vale? Pero es complicado sobre todo por la connotación que tenga. Porque al final da igual, es la obesidad, da igual cómo la definas, sabemos lo que es y tal, pero sí que es verdad que tiene una connotación que para algunos puede ser positiva. O sea, hay personas con obesidad que a lo mejor pensás que es una enfermedad, pues le puede hacer un clic y pero para otros es negativa. Entonces es complicado por esa connotación que puede tener la palabra que se le atribuya, ¿vale? Entonces yo intento hablar de no etiquetar, ¿vale? Bien. Me da igual que sea enfermedad, que no sea enfermedad, da igual, esto es lo que tenemos, ¿vale? Llámalo como quieras. La Asociación de Endocrinología la llama enfermedad basada en la adiposidad, en fin, metabolopatía, crónica de origen multifactorial, otros que hablan más de factor de riesgo, me da igual. Si es que al final muchas veces yo creo que la etiqueta hace un flaco favor. ¿A quién le ayuda la etiqueta? Yo creo que hace más daño. Es más perjudicial para las personas que se sientan mal que beneficio le va a dar al que... Entonces yo no intento de no etiquetar. Oye, mira, la obesidad es esto, me da igual cómo lo llames, pero... sí que sabemos que a nivel fisiopatológico conlleva esta serie de cosas. Ya está. Y una persona con obesidad metabólicamente sana, vamos a decir, ¿no? Que no hay alteración en hormonas, en la analítica y así. ¿Crees que por tener ese exceso de tejido adiposo, a la larga desarrollará esos problemas metabólicos? Sí. Es lo que sabemos, que la obesidad metabólicamente saludable es una condición temporal y efímera. Es decir, que temporalmente, en algunos sujetos, pues, bien pues porque, bueno, son jóvenes, hacen un poquito de ejercicio y demás, pueden mantener su estado metabólico hormonal medianamente estable durante X tiempo, pero tarde o temprano eso se va...
digamos que está cogido con pinzas todo, ¿no? Se sostiene en un mapa, en una foto, que es una analítica, aparece todo, que parece que todo está más o menos en orden, pero eso está cogido con pinzas, eso está temblando y tarde o temprano, con el paso de la edad, que va cambiando las defensas que tenemos en el sentido, o las contramedidas que tenemos para contrarrestar esto, se va a terminar rompiendo. Tú puedes tener la glucosa en ayunas bien, dentro de un rango normal, oye, mira, la tengo en 85, en 90 o en 95, porque mientras no pase de 100, mi glucosa está bien. No tengo ni resistencia. Ya, pero tú lo que no sabes es que quizás tu glucosa está bien porque tu páncreas está forzado, a marcha forzada, secretando insulina a raudales para que tu glucosa precisamente esté bien. Pero tiene una hiperinsulinemia que precede a la hiperglucemia o a la prediabetes, incluso hasta 10 o 15 años antes. Es decir, el momento que a ti te salga la glucosa alterada en sangre, puede ser que lleve con hiperinsulinemia o con resistencia a la insulina 10 o 15 años antes de que eso aparezca mal, ¿no? Un ejemplo tenemos los luchadores de sumo de Japón, que son personas con obesidad, pero tienen mucha masa muscular y como compiten y hacen ejercicio, se mantienen saludables hasta que dejan de competir. Cuando dejan de competir, que se retiran a los 30 y pocos años, se retiran, no tardan ni 6 meses en empezar a aparecer todas las alteraciones que estaban ahí sujetas con pinzas, ¿no? Y luego, y ya con esto acabo, no me quiero alargar mucho, claro, estamos hablando de salud metabólica, ¿vale? Y sí que se puede sostener durante un tiempo, pero hay otros factores de salud que también son implícitos. Por ejemplo, sabemos que un exceso de carga mecánica puede dañar articulaciones, sabemos que personas con obesidad tienen dificultad respiratoria, pueden tener problemas de sueño por dormir, es decir, que ya de por sí, aunque metabólicamente se puedan sostener temporalmente, hay otras cosas que desde ya te están haciendo, alterando a nivel estructural, haciendo daño en articulaciones, provocando problemas de apnea, de sueño, o otras cosas, ¿no? que están ahí, ¿no? Entonces, es difícil el tema ese. ¿Y tú crees que si la causa es genética, esa persona puede perder su grasa corporal? Sí, porque al final la genética, lo que he comentado antes, aunque la genética está y importa, nunca es lo más determinante, ¿vale? Es decir, nunca es el típico ejemplo de la pistola cargada, ¿no? Que tú aprietas el gatillo. Es decir, aunque haya una alta carga genética, hay algunos polimorfismos genéticos, el gen FTO, hay algunas cosas que te predispongan a obesidad o que sea más difícil que pierdas grasa, realmente lo que más va a importar es el ambiente y tu estilo de vida y tu hábito, ¿vale? Si tu estilo de vida son correctos, aunque tengas predisposición a la obesidad, pues va a poder al menos mantener un peso normal y un porcentaje de grasa normal, ¿no? Entonces la genética está ahí, pero no es lo que más pesa. Vale, hablemos un poco de peso y composición corporal. Vale. Porque claro, al final la gente, quiero perder peso. No es una cuestión de peso en realidad, sino más de grasa, ¿no? Estas básculas que todo el mundo se compra hoy en día en Amazon por 20, 30 o 40 euros, que te subes, ¿no? Y te dice cuánta grasa, cuánto músculo, cuánta agua tienes, ¿qué fiabilidad tienen? A ver, son fiables, pero con un margen de error que hay que saber interpretar. Es decir, tú a lo que te refieres son bioimpedancias. Sí. Lo que te hace la bioimpedancia es que, a ver, ¿cómo lo explico para que se entienda? Te manda como unas señales, unas corrientes, por decirlo de alguna forma, por tu cuerpo, segregando aquello, digamos que son, o sea, segregando lo que tiene agua de lo que no, ¿no? Entonces te hace una estimación de cuál sería qué parte de tus tejidos son masa magra y qué parte de tus tejidos son masa grasa. ¿Se acercan a lo que tenemos? Sí, pero tienen un margen de error, sobre todo si no lo sabes interpretar bien. ¿Por qué? Porque en base, por ejemplo, a tu estado de hidratación, ¿vale? Si tú estás deshidratado o estás hiperhidratado, te va a salir totalmente diferente lo que salga ahí. Si te lo haces por la mañana o no, si has hecho ejercicio antes o no. Entonces, teniendo en cuenta un poco cómo funcionan, pues, bueno, sí que te puede dar una estimación de lo que ocurre ahí. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? Como siempre pasa, son herramientas que también hay que saber usarlas. Y que si la gente la usa por su propio cuenta, sin saber qué ocurre a nivel de fisiología en su organismo, pues empiezan a tomar malas decisiones porque hacen interpretaciones erróneas de lo que está ocurriendo ahí. Si yo hoy me levanto
con 1,5 kilos más que ayer, me puedo frustrar y puedo mandar la dieta a garete y ahora ya me meto un atracón. Sin embargo, ese 1,5 kilos más, pues simplemente puede ser porque tengas, porque yo qué sé, porque hayas retenido más líquido del día de ayer, porque hayas comido una comida más alta en sodio y hayas retenido más líquido, o porque no has, o que el vaciado gástrico se ha ralentizado por algo, por 1.000 millones de cosas. El peso puede oscilar hasta 2 kilos al día. En un mismo día, el peso puede oscilar hasta 2 kilos sin que haya modificación de ningún tejido, ni de grasa, ni de hueso, ni de músculo. Entonces, claro, la gente a veces se frustra mucho con el peso. Es un poco como lo de las calorías. El problema que tienen las calorías no es tanto contarlas, sino no saber interpretar cómo funciona esto de las calorías y agarrarte y obsesionarte mucho con eso. Con la báscula pasa exactamente igual. Si no sabes cómo funciona la báscula, y te digo que no es cómo funciona la báscula de mecanismo tecnológico, sino cómo funciona tu organismo y tu fisiología interna, seguro que va a ser una interpretación errónea que te va a llevar seguramente a tomar malas decisiones, que al final te polarizan. Que al final, pues lo típico, la mente dicotómica, o todo o nada. Sí. Pues si no he conseguido perder 2 pesos después de esta semana que he estado súper restringida, pues ahora ya me salto la dieta y lo mando todo a tomar por saco. Luego me siento mal y paso a no comer nada de nada. Y empieza así ya. ¿Qué es lo primero que perdemos cuando estamos, en este caso en déficit, por decir algo, ¿no? O a dieta? Esa variación de la báscula que vemos los primeros días, ¿qué es? ¿Líquido entonces? Normalmente sí. Los primeros, y esto se ve muy, muy claro cuando haces una dieta keto, ¿no? Tú cuando haces una dieta cetogénica, que es restringiendo los carbohidratos, es muy fácil que en 3 días pierdas 2 kilos, 3 kilos de peso. Lo cual hace que la gente se enganche a eso. Claro, porque no saben interpretar qué está pasando ahí. Tú no has perdido 2 o 3 kilos de grasa en 2 o 3 días desde que empezaste la dieta keto. Lo que pasa es que al reducir los carbohidratos, vacía los depósitos. Los carbohidratos se almacenan en nuestro cuerpo en forma de glucógeno, principalmente en nuestros músculos, nuestro hígado y demás. Cada gramo de glucógeno se almacena junto a 3-4 gramos de agua, ¿vale? Entonces, cuando tú dejas de comer carbohidratos, se vacían tus depósitos de glucógeno porque no estás comiendo carbohidratos y arrastra agua, porque cada gramo de glucógeno, como digo, se une a 3-4 gramos de agua. Entonces, fácilmente tú puedes perder 1,5 kilos, 2 kilos de peso haciendo una dieta keto sin restringir carbohidratos, pero que no es ni grasa, ni es músculo, ni nada. Es simplemente glucógeno y agua, que es algo que no es que no es malo. Es decir, que está bien que tengamos glucógeno en nuestros músculos porque eso nos da energía para hacer ejercicio y el músculo está hidratado, que eso también es positivo, ¿no? Y la gente, pues claro, se confunde, ¿no? con estas cosas. Pero entonces, claro, cuando nosotros perdemos peso muy rápido, también te digo, ganarlo igual. Si tú hoy tienes un evento, no sé, va a la boda de tu cuñado y te pega un pasote y al día siguiente pesa 1 kilo más, 1,5 kilos más, no has ganado 1 kilo de grasa, 1,5 kilos de grasa porque ayer fuiste a una boda. Lo que ha pasado es que has comido bastante cantidad de comida que está digiriéndose todavía en tu intestino, lo cual pesa, y aparte seguramente hayas tenido un exceso de sodio, lo cual hace que retengas líquido, y eso pesa también, ¿no? Entonces es fácil que te vaya un día a una comida así y al día siguiente pesa 1,5 kilos más. Y la gente, pues claro, si tú esto no lo sabes interpretar, como te digo esto, 1000 cosas más, si no sabes interpretar estas cosas, hace que tomes decisiones que pueden ser drásticas e incorrectas. ¿Cuánto tardamos en perder 1 kilo de grasa? ¿Cuánto puede tardar de media una persona en perder 1 kilo de grasa? A ver, depende de la persona y depende de cómo sea el déficit calórico. Normalmente 1 kilo de grasa podemos tardar desde 5 o 6 días, ¿vale? En el mejor de los casos, hasta 12, 13, 14 días, ¿vale? Es decir, no es tanto. Sí, más o menos 1 kilo de grasa puede ir ahí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, personas que tengan mucho exceso de grasa, por ejemplo, una persona con obesidad que se somete a una restricción energética o un déficit calórico, cuando hay tanto exceso de grasa, es fácil que pierda bastante grasa al principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un tanto exceso que el estímulo es soltar grasa rápidamente. Conforme tenemos menos porcentaje de grasa, ahí cuesta más. Una persona que, pues no sé, típica, el ejemplo que te he puesto antes, típica persona, chica fitness, que no sé, quiere tener los abdominales supermarcados o que compite en culturismo o lo que sea. Evidentemente, ahí es mucho más difícil perder grasa, ¿no? Entonces, para perder solo 1 kilo de grasa, a veces se puede alargar bastante, ¿vale? Puede estar 2 semanas para perder 1 kilo de grasa. Lo cual muchas veces se frustran también estos competidores y la gente fitness y lo que hace es meterse un déficit calórico más agresivo y lo que hace es no pierder más grasa sino que pierden más músculo. A menor porcentaje de grasa tú tengas,
hay más riesgo de perder masa muscular con un déficit calórico. Cuando tienes mucha grasa corporal, el riesgo de perder masa muscular es mucho menor. ¿Ah? Sí. Funciona así. Sí. ¿Y cómo puede una persona saber si está perdiendo grasa o agua o músculo? Lo primero, contar con un nutricionista que entienda un poco qué es lo que está pasando. Es decir, sabemos cómo funciona la fisiología. Incluso sin hacer mediciones, lo esperable es eso. Es decir, yo no tengo que medir a una persona en ningún aparato para saber que si lo pongo en un déficit calórico, y además no tiene que ser keto, a eso me refiero, sino le restringo carbohidratos y veo que en un día o en 2 días ha perdido 1 kilo, no hace falta que yo lo mida para saber lo que ha pasado ahí. Sé que no ha perdido grasa. Es imposible perder 1 kilo de grasa en 2 días. Imposible. Tendrías que tomar sustancias que ayuden a eso. Ni mucho menos tampoco va a ser músculo en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, a ver, siempre va a haber algo de músculo, porque si hay alguien purista, algo sí, hombre, algo sí, pero predominantemente no, va a ser líquido, glucógeno y agua, entonces no me hace falta medirlo. Pero luego aparte, bueno, pues podemos medirlo con estas bioimpedancias. Margen de error que tienen, bastante alto, porque dan hasta donde dan. Ahora, si tuviésemos otras máquinas, ojalá, carísimas, pues tipo un DEXA, tal, que es lo que se usa en el laboratorio para hacer ciencia e investigación, o otro tipo de aparatos, que un BotPod, son cosas que te dicen mucho más fiable que está ocurriendo en tu cuerpo, pero son máquinas que te estoy hablando que valen miles de euros, ¿vale? Yeah. Entonces, lo normal es no tenerlas. Pero bueno, simplemente en sabiendo un poco cómo ocurre la fisiología y apoyándonos, si quieres, en una bioimpedancia, que bueno, con su margen de error, pues también nos puede ayudar, pues podemos ir obteniendo datos. Yo siempre le digo al paciente también que en función de cómo se encuentre, ¿no? Porque al final, si pierdes músculo, te vas a encontrar más débil, más cansado, ¿no? Que si pierdes grasa, ¿o no? Sí, pero bueno, pero eso no va a ocurrir en pocos días. Es decir, muy mal tienes que hacerlo para que tú pierdas masa muscular de esa manera tan sencilla. Es decir, la masa muscular que se pierde en un déficit calórico normal, siempre que no sea hiperagresivo y siempre que la persona sea físicamente activa, porque otra cosa es que sea sujeto a encamado. Una persona encamada en el hospital, sí sabemos que puede perder 2 kilos de masa muscular en una semana, fácilmente, ¿vale? Si además tiene una infección o una enfermedad que cursa con inflamación de alto grado, por ejemplo, una infección por COVID, citoquinas proinflamatorias, más pierde todavía. Pero son casos, contextos, una persona sana, que sea físicamente activa, o sea, que se mueva, y a no ser que haga un déficit calórico extremo radical, no va a perder masa muscular en pocos días, ¿vale? Podría perder masa muscular muy a la larga y a la mínima que lo haga un poco bien, tampoco va a perder demasiada masa muscular si hace un poquito de entrenamiento de fuerza y si, ya te digo, si el déficit calórico no es una cosa que sea, no es una dieta de 800 calorías, que es una exageración. No es tan fácil perder masa muscular. ¿De qué va a depender que mi cuerpo queme grasa, músculo o un sustrato u otro energético? Va a depender, uno, no lo voy a decir por orden de prioridad, sino conforme lo he dicho, de tu porcentaje de grasa inicial. Si tu porcentaje de grasa es más alto, es más difícil perder músculo que si tu porcentaje de grasa es más bajo, ¿vale? De la restricción energética que haga. Es decir, no es lo mismo generar un déficit calórico de 300 calorías que un déficit calórico de 1500 calorías. Es decir, si tú haces una dieta hiper mega restrictiva, el riesgo de perder más masa muscular incluso que grasa aumenta. Del tipo de ejercicio que haga, ¿vale? Si eres una persona sedentaria, no le estás dando un motivo a tu cuerpo para mantener músculo, sobre todo entrenamiento de fuerza. Cuando tú haces entrenamiento de fuerza, le estás dando un motivo, un estímulo y un motivo a tu cuerpo para decir, vamos a perder grasa y no músculo porque me está usando, ¿vale? El músculo es, úsalo o piérdelo. Entonces, si lo usas, le estás dando un motivo a tu cuerpo para no soltar masa muscular, ¿vale? Entonces, influye. También cómo esté compuesta la dieta. Da igual que tú hagas un déficit calórico, pero si tú haces un déficit calórico a base de comida basura, sin apenas comer proteína, una dieta mala, pues también va a perder más masa muscular que grasa. Y luego hay otros condicionantes externos, pues los niveles de estrés que tengas, si duermes bien o no, todo eso va a condicionar que la partición energética, es decir, que pierdas más grasa o más músculo, ¿no? En esa composición de la dieta que has mencionado, ¿tengo que quitar los hidratos para perder grasa? No tienes por qué. No tienes por qué. Es decir, los carbohidratos, ¿por qué se restringen carbohidratos cuando nosotros queremos perder grasa? A ver, se restringen carbohidratos porque no, por descarte. Tú tienes que generar un déficit calórico, ¿vale? Ok. Tienes que consumir una cantidad de proteína. El intervalo de proteína que tienes que consumir es muy pequeño. Normalmente va entre 1 gramo o 0,8 hasta 2 gramos. Es decir,
por kilo de peso corporal. Es un intervalo pequeño y sabes que te tienes que manejar en ese intervalo. Con la grasa, a nivel saludable, también va un poco igual. Es decir, tenemos un intervalo que tampoco es muy alto. ¿Qué pasa? Que el intervalo de ingesta de carbohidratos sí que es bastante amplio. Desde una persona sedentaria que no se mueva, que tiene que consumir muy pocos carbohidratos, hasta un deportista de élite que consume carbohidratos a mansalva, hay un intervalo bastante amplio. Entonces, como la proteína y la grasa, el intervalo es muy poco y bajarlo ya de cierto punto no tiene sentido, incluso puede ser contraproducente, ¿de dónde tiramos? Pues de lo que tiene más margen. Al final, por descarte, bajamos carbohidratos porque es lo que tenemos un abanico más amplio para ir bajando. Pero no hace falta, y por eso cortamos carbohidratos, no por otra cosa. Si tienen un exceso de proteína o un exceso de grasa, por supuesto también los puedes bajar. Pero lo que te digo es que el intervalo es más cortito. Los carbohidratos sí, es por descarte. Pero no hace falta ni mucho menos restringir los carbohidratos en exceso. La gente piensa que los carbohidratos te hacen engordar, que los carbohidratos son los culpables de que engorde, los culpables de que no adelgaces. Eso es falso. Bien. Es totalmente falso. ¿No crees también que la población en general come muchos carbohidratos para lo sedentaria que es y carbohidratos de muy baja calidad? Porque claro, aquí hablamos de carbohidratos, pero también habría que especificar de qué tipo de carbohidratos estamos hablando. No es lo mismo consumir carbohidratos de la lenteja que consumir carbohidratos del pan de molde. Yo no creo que las personas coman... Hablo de personas sedentarias. Yo no creo que las personas sedentarias, la gran mayoría de ellas, coman un exceso de carbohidratos, sino que comen un exceso de azúcares, que son un tipo de carbohidratos. Sí que sabemos que hoy en día las personas abusan de productos ultraprocesados o alimentos que son ricos en azúcares y en grasas de mala calidad. Hipercalóricos. Eso es lo que yo creo que abusa. ¿Abusa la gente hoy en día? Hablo con gente que tenga sobrepeso y tal. ¿Abusa la gente hoy en día de arroz integral, legumbre, tubérculo, verdura y fruta? Lo dudo. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tú le dices a la gente la palabra carbohidrato, te puede decir, dime alimento rico en carbohidratos, y lo mismo te dice arroz que te dice un helado. Claro, entonces, es que no tiene nada que ver. Entonces, los carbohidratos como macronutriente en sí mismo no es responsable ni de que engorde ni de que enfermes como tal. De hecho, los alimentos ricos en carbohidratos, como los que he mencionado, cereales integrales, legumbres, tubérculos, frutas y verduras, tienen que ser la base de la mayor parte de la población, sea sedentario o sea deportista. Evidentemente, una persona sedentaria tiene que ingerir menos carbohidratos, incluso de estos que hablo, menos que un deportista de élite. Obvio, eso es obvio. Y su ingesta calórica genérica tiene que ser menor. Eso de cajón. Pero ¿abusan de ese tipo de carbohidratos? Yo creo que no. Abusan más de una sobreingesta calórica derivados de productos que no solamente contienen azúcares, que es un tipo de carbohidrato añadido, sino que además contienen una gran cantidad de grasa saturada. Porque tú además le dices a la gente, helado, azúcar. Palmera de chocolate, azúcar. Piensa que en eso. Y luego tú dices, vale, vamos a ver cuántas calorías tiene un helado o un bizcocho de chocolate. Vamos a ver cuántas calorías aporta de azúcar y cuántas de grasas trans o de grasas saturadas. Sí. Y aportan el doble de calorías. Claro, porque dice, tú miras los ingredientes y te dice, tiene 20 gramos de azúcar y tiene 10 gramos de sal. Tiene el doble de azúcar que de sal. Vale, cada gramo de azúcar son 4 calorías. Cada gramo de grasa son 9. Claro. Entonces, 4 por 20 aporta 100 calorías de azúcar. 10 por 9 aporta 20 calorías. Perdón, 90 calorías de grasa. Entonces, aportan prácticamente lo mismo de una cosa que otra, ¿no? Entonces, joder, es que estos productos no solamente son azúcar, que por supuesto que es negativo, sobre todo en contextos de poca actividad física sedentario, sino que también aportan grasas que sabemos que son perjudiciales y que aportan muchas calorías, ¿no? Bueno, y ahí entra toda la hiperpalatabilidad, la dependencia... Claro, en fin. Son productos con alta densidad calórica, baja densidad nutricional, no aportan nutrientes y baja saciedad, y aparte son hiperpalatables que te hacen comer más. Entonces, claro, como modulación de la saciedad pues, es nefasto. Total. Y hablando de déficit, ¿cuánto crees que es el máximo déficit calórico que puede hacer una persona que no ponga en riesgo su salud? No sé si me... Sí, clarísima. Esa es la pregunta jodida. A ver... Normalmente lo que se aconseja a nivel general poblacional es que el déficit calórico no supere el 20-25% de la ingesta del total calórico, ¿no? Ese 20-25%. Ahora bien, si nos vamos a estudios, hay estudios hechos en personas con obesidad donde se les someten déficit calórico de un 40%, restricciones. Y estudio incluso a medio o largo plazo y se ve que ocurre, y más allá de la pérdida de peso,
de grasa, pues tienen mejoras cardiometabólicas, mejoran la resistencia a la insulina, mejoran marcadores lipídicos, mejoran salud cardiovascular y demás, ¿no? Sin tener ninguna consecuencia negativa. Bien, ¿qué pasa? Son contextos de personas con obesidad en los cuales, entre comillas, están tan mal, por decirlo de alguna manera, que cualquier cosa les va a mejorar, ¿no? Pero esto es lo ideal de extrapolarlo al día a día. Pues no se sabe, no está claro. Quizás no pase nada porque una persona con obesidad le meta un 40% de déficit calórico y lo pueda mantener y todo sea saludable y conforme vaya perdiendo peso, pues ya ir ajustando. Quizás no pase nada, pero corre el riesgo de, no tanto que empeore la salud porque va a mejorar sí o sí, porque ya está, sino que corre el riesgo de abandono. Porque puede un déficit calórico de un 40%, pues puede quizás pues, generarle demasiada hambre, puede generarle frustración, puede, en fin, puede tener una serie de consecuencias que afectan a la adherencia del paciente. Entonces yo prefiero ser prudente y mantenerme en las recomendaciones normales que oscilan entre eso, no más de un 20-25% como mucho. De la ingesta que hace el paciente. Sí, y esto en personas que tengan sobrepeso. Cuando son personas más deportistas y demás que tienen que bajar grasa, ¿vale? Que tienen que bajar un 2% de grasa, pues sí que los déficits calóricos son menos agresivos. Yo le meto déficits calóricos de un 15% como mucho. Vale, o sea, como yo ahora, por ejemplo, digo, venga, voy a ponerme a perder grasa. El déficit tendría que hacerlo en no más del 15% de mi ingesta calórica total. Si tu porcentaje de grasa está dentro de un rango normal, ¿saludable? Digamos normal, saludable, ¿Sí? No me pasaría de un 15-20%, como mucho. ¿Y cuál te parece que es el cómputo calórico mínimo que debe ingerir una persona? ¿De calorías totales? Sí. ¿De dieta? A ver, aquí entra, es que son muchos matices, aquí entra en cuestión también el tiempo. Es decir, hoy en día lo que sabemos, hay estudios de deficiencia energética en deportistas o personas que comen muy pocas calorías y vemos que a corto plazo no tiene un impacto negativo para la salud. ¿Vale? Nuestro cuerpo es más resiliente de lo que la gente piensa. Nuestro cuerpo aguanta más de lo que pensamos. Entonces, una dieta, te voy a decir algo exagerado, una dieta de 1000 calorías mantenida incluso un mes en personas que tengan sobrepeso. De hecho, hay estudios, el estudio DIRECT, que se ve una reversión del 85% en la diabetes tipo 2, mejora de todo. Creo que estaban consumiendo calorías de 900, estaban consumiendo dietas de 900 calorías durante X meses, ¿sabes? Y todo fue mejora. Pero bueno, hay un estudio y tal. Pero a corto plazo. A corto plazo. Bueno, meses, corto plazo, X meses, ¿vale? Sí. Pero sí que es verdad que se suplementaban con micronutrientes, ¿entiendes? Tienen suplementación con vitaminas, minerales, porque sabemos que una dieta por debajo de las 1400, 1500 calorías, el riesgo de déficit o carencia de micronutrientes está ahí, ¿vale? Y ya por debajo de las 1200 ya es red flag, ya es bandera roja importante. Ahora, si tú eso lo haces un breve periodo de tiempo y además esa dieta está bien planificada, es decir, que dentro de esas pocas calorías pues hay verdura, hay la proteína suficiente y demás, pues a lo mejor a corto plazo no tiene por qué suponer algo negativo. Pero sí que es verdad que el riesgo aumenta siempre que esté controlado por un nutricionista. Ahora, si tú lo haces por tu propia cuenta, el riesgo aumenta muchísimo más. Entonces, ¿qué es a corto plazo? Bueno, pues podemos hacer dietas muy bajas en calorías, siempre que están controladas y demás, y quizás no sea algo tan negativo, al menos a corto plazo. A largo plazo, yo no mantendría meses o años una dieta por debajo de 1500, 1600 calorías, yo no la mantendría jamás. Muy bien. Eso, yo siempre digo eso, que menos de 1500 me parece demasiado poco como para mantener así de por vida. No, obvio, si hay que hacer un déficit temporal y cada caso es un mundo, ¿no? Pero como estándar, porque de repente te ves gente que, ¿no? Me llega gente y me dice, María, es que estuve haciendo una dieta, ¿no? Y te pongo un ejemplo, yo que sé, llevo 1 año y medio haciendo un consumo de 1000 calorías diarias, pero me da miedo comer más porque me engordaré. Ese es el caso que te he dicho antes, que tenía yo que comía 1000 calorías al día y estaba estancadísima. Y es que le subí, no sé si le subí a 2000 calorías o así, y empezó a perder peso. Claro, pero ¿dónde? O sea, aquí entra en juego el efecto rebote. ¿Por qué se da el efecto rebote? A ver, el efecto rebote se da por varios motivos. He mencionado algunos antes. Conforme tú comes menos, gastas menos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que en un principio era un déficit calórico de un 25%, ahora es de un 10%. ¿Vale? De manera natural.
¿vale? Gastas menos porque gastas menos en tu metabolismo, gastas menos y te mueves menos, ¿vale? Te mueves menos porque aumenta la fatiga. Tu cerebro, cuando hay un déficit energético, es muévete lo menos posible. Y a veces la gente no se da cuenta, pero estás más fatigado, estás más cansado. Total. Y antes subías por las escaleras, pero ahora ya no te apetece la escalera, ahora subes por el ascensor. Y antes estabas en el sofá y te levantabas a la cocina a hacer no sé qué, pero ahora ya no lo haces. Aumenta la fatiga, gastas menos. Aparece el hambre. Y parece que no, pero a veces la gente no se da cuenta. Somos muy malos reportando lo que comemos. Esto está más que demostrado. Tú cuando le dices a una persona que te diga qué comió ayer, te va a decir la mitad de lo que comió. Pero no es que te esté mintiendo. Es que funcionamos así. Te vamos a decir bastante menos. Entonces aparece ese hambre en el que te come una cucharada más de aquí, en el que si a los niños le prepara un bocata, te come una loncha de aquí y un poquito de aquí, y al final eso cuenta. Y luego hay otros factores, más allá de eso, más allá de estos factores que he comentado, luego hay otros factores también a nivel fisiológico, por ejemplo el tema de los adipocitos que te he dicho antes, en fin, toda esa maquinaria está diseñada o se está forjando para que haya un efecto rebote y tú recuperes ese peso perdido por ese set point que tiene tu cuerpo. Tu cuerpo tiene un termostato que quiere estar en ese punto de grasa, ¿vale? Por eso cuesta tanto. Es que cuesta perder grasa. Sí. Cuesta, por eso y por muchos otros motivos. Cuesta perder y mantener la pérdida de grasa. De hecho, cuesta más mantener la pérdida de grasa que perder. La mayoría de la gente consigue perder, pero luego le cuesta mucho mantenerla. Luego hay otros factores que ya podemos hablar a nivel psicológico, a nivel de que también influyen en esto. Pero es tedioso, es costoso, la verdad. Hemos hablado de cuánto tardamos en perder la grasa y cuánto tardamos en ganarla, porque también te habrás encontrado tú, igual que yo, ¿no? Pues gente que te dice lo que tú has dicho de la boda, ¿no? De, jolín, es que ayer fui tal y ya he subido 1 kilo de grasa. No. Es líquido, es más sal, retención, tal. ¿Cuánto tardamos en crear 1 kilo de grasa? Pues 1 kilo de grasa son 3.500 calorías de superávit, ¿vale? Es decir, tú tienes que soportar... A ver, el cuerpo nunca son matemáticas exactas, es que se entienda, pero aproximadamente 1 kilo de grasa son unas 3.500 calorías. Entonces, tú tienes que tener un superávit calórico de unas 3.500 calorías para ganar 1 kilo de grasa. Mantener un superávit calórico de 3.500 calorías es un montón. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, claro... Oye, si te tiras una semana, claro, si yo me voy a Cancún, a un sitio de pulserita, y me tiro una semana allí de barriga, en el buffet libre, comiendo y bebiendo, pues claro, sí, ahí sí que va a ganar tejido graso. Es decir, tampoco es que sea imposible. Si tú te lo propones, o sea, te aseguro que te puedes ir de vacaciones y venir con 1 o 2 kilos. Pasa en Navidades, ¿no? Que la gente viene con 1 kilo... A ver, la gente dice que he engordado 3 kilos en vacaciones, en Navidad. No son 3 kilos de grasa, ¿vale? Ahí hay todo lo que te he dicho. A lo mejor de grasa puede haber 1 kilo o 1,5 kilos. Que además, si ha entrenado, a lo mejor incluso también puede haber hasta músculo, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta eso, porque es un superávit, se requiere un superávit calórico de 3.500 calorías aproximadamente, pues depende de lo que tú te lo propongas. Si salvo que sea un desastre tu dieta durante varios días, pues a lo mejor puedes tardar... Pues desde una semana, hablando de una semana de vacaciones, ¿vale? En los que pueda, entre 5 y 7 días si te vas de vacaciones, y en una persona normal, que no sea un contexto de vacaciones, sino que, oye, ya tienes que comer muy mal, ¿no? Entonces, para ganar 1 kilo de grasa una persona media normal, pues yo qué sé, a lo mejor puede ganar un kilo al mes, por decir algo, ¿no? Vale, y si yo lo que quiero es subir músculo, ¿qué tendría que hacer? ¿Ese superávit, pero con ejercicio? Claro, eso se llama partición energética. Es decir, una cosa es el excedente calórico, o sea, una cosa es que tú generes un excedente calórico o un déficit calórico, y en ambos contextos, en uno, ¿qué ganas de ambos tejidos? Y en otro, ¿qué pierdes de ambos tejidos, ¿no? Entonces, tu cuerpo, por diferentes motivos, por diferentes características de las que parta, ya va a predominar uno u otro, ¿vale? Vamos a hablar de ganar grasa. Si tú ya partes de un exceso de grasa corporal, y además tiene algunas alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina o inflamación crónica de bajo grado, la partición energética va a ir más hacia la grasa que hacia el músculo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de condicionantes que tu cuerpo va a ser como que sea más fácil que almacenes más grasa que músculo. Pero eso se puede contrarrestar. Si tú la partición energética la puedes hacer en una contramedida de varias formas. Uno, haciendo ejercicio es la principal. Si tú haces ejercicio, va a haber daño muscular y por tanto tu cuerpo va a decir, ostras, me está usando el músculo, hay que regenerar el músculo, y no solamente regenerar, incluso aumentarlo para volvernos más fuertes para el siguiente entrenamiento, y también, evidentemente, la composición de la dieta.
Independientemente de que haya un excedente, un déficit calórico, ¿de qué está compuesto esa dieta? Es mucho más fácil que la partición energética se vaya hacia la grasa si nos alimentamos a través de grasas trans, azúcar y demás, que si nos alimentamos a través de comida real, una dieta pues que sea más alta en proteína, que no abusemos de azúcares. Entonces, la partición energética también varía. Luego hay otros motivos, pues, a nivel de cómo estén tus mitocondrias y de otras cosas que hacen que la partición vaya a un lado y a otro. Entonces, por eso volvemos a lo del principio. Que se tenga que generar un déficit calórico para perder y un superávit calórico para ganar es solamente una base, una premisa. Pero luego hay 1000 cosas más que hay que tener en cuenta si quieres hacerlo bien, claro. Entonces la gente como que tiene más facilidad para subir grasa que músculo, porque entre que no es sedentaria y come mal, ¿no? Claro, a ver, la gente que es sedentaria y come mal, evidentemente está sembrando y está allanando el camino a acumular grasa corporal y no a ganar músculo. Es así, es lo que vemos, por desgracia. ¿Y es estrictamente necesario que yo haga superávit calórico para aumentar masa muscular? No. A ver. Es complejo, a ver cómo explico esto sin tecnicismo. No necesariamente, ¿vale? Una cosa es lo que es óptimo para una cosa u otra y otra cosa es que se pueda conseguir, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿se puede conseguir? Sí. ¿Es lo óptimo? No, lo óptimo para ganar músculo es tener más calorías. Para crear tejido tenemos que tener un excedente de energía para crear ese tejido. Pero se puede. ¿Por qué se puede? La recomposición corporal, que se le llama, que es perder grasa a la vez que ganas músculo, ¿vale? Pues dicen, para perder grasa, déficit, para ganar músculo, superávit. Entonces, ¿cómo hay gente que gana músculo a la vez que pierde grasa? Eso es. Se puede. Tenemos que entender que nuestro cuerpo es complejo, ¿vale? Y a ver si lo explico bien. Tú puedes estar en un estatus energético en el cual, tú imagínate que una persona sedentaria, que come de más, tal, y de repente empieza a hacer ejercicio, a comer bien, y un estatus energético normativo, es decir, normativo no, que está o normocalórico, ¿vale? O eucalórico, o un poquito por arriba, un poquito por abajo, ¿vale? Si tú estás en déficit calórico extremo, no vas a ganar músculo, pero sí vas a perder grasa, y al revés, ¿no? Pero si tú más o menos estás en normocalórico, un poquito por arriba, un poquito por abajo, y de repente empiezas a hacer ejercicio, se va a dar una circunstancia en la que tu cuerpo va a perder grasa, y tú cuando pierdes grasa, cuando rompes partículas, se llaman reacciones exergónicas, libera energía. Tú cuando pierdes grasa libera energía porque estás rompiendo moléculas, ¿vale? Se llama catabolismo. Uh-huh. Esa propia energía la puede usar tu cuerpo, de repente está un estímulo que nunca había hecho, que es hacer ejercicio, y con esa misma energía de romper grasa, la va a obtener para ganar masa muscular. ¿Entiendes? Entonces, hay como que va de un sitio a otro, por decirlo de alguna manera. Esto está súper simplificado. Si hay alguien que sepa de fisiología, te aseguro que no es exactamente así, pero para que se entienda. Entonces, se produce esa recomposición corporal porque, digamos que de un poquito de un sitio y pongo en otro. Vale, o sea, por eso dicen que la grasa se transforma en músculo. No, la grasa no se transforma en músculo. Venga. Vale, eso es incorrecto. La grasa jamás se puede transformar en músculo. Lo que sí puedo hacer es, yo pierdo grasa que rompo moléculas, ¿vale? Y la energía liberada la uso para otra cosa. Pero no es que la grasa se transforme en músculo. Eso es incierto. Vale. Solamente es que obtengo energía y esa energía, como estoy haciendo ejercicio, puedo obtener ese ATP o esa energía para construir músculo. Pero no es que haya una transformación. No es que tus adipocitos se conviertan en fibras musculares, ¿no? Eso no va así, ¿no? Por desgracia no ocurre, ¿no? Eso no se da. Vale. ¿Hay una dieta mejor que otra para la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular? A ver. Sí la hay, evidentemente. Sí la hay sobre todo cuando lo obtenemos desde un todo. Es decir, si me dices, para perder grasa exclusivamente, pues hay muchos tipos de dieta. De hecho, hoy en día sabemos que ante un mismo déficit calórico tú puedes perder la misma grasa haciendo una dieta keto, sin carbohidratos, y haciendo una dieta vegana, alta en carbohidratos. Es decir, y puedes perder lo mismo de grasa corporal. Ahora bien, cuando yo veo el organismo desde un todo, y el objetivo es perder grasa, pero optimizando la salud. Bien. Es lo que hablaba antes contigo fuera de cámara de cómo yo entiendo la nutrición deportiva. Es que eso tiene que estar. Es decir, tú tienes que optimizar la salud del paciente, sea deportista, sea lo que sea. Eso es el núcleo, a partir del cual pivotamos el resto de cosas. A veces para ganar salud hay que perder grasa, bien, ¿vale? Pero la optimización de la salud. Entonces,
Vale, pues tengo esta herramienta que me hace perder 10 kilos. Y tengo esta otra que es totalmente diferente que también me hace perder 10 kilos. Vale. Pero me da igual cuál es la que optimiza la salud. Y evidentemente hoy en día lo tenemos, está bastante claro, ¿no? Con pequeños matices, pero por ejemplo sabemos que una dieta de patrón mediterráneo, una dieta plant-based basada en plantas, es mucho más saludable y va a mejorar mucho más marcadores de salud que, por ejemplo, una dieta keto que te puede hacer perder grasa, pero incluso te puede hacer mejorar algunos marcadores de salud, pero te hace empeorar otros, ¿vale? Entonces, oye, si tengo dos herramientas y una es un 10 y la otra es un 6, hostia, pues me quedo con la que es un 10, ¿no? Entonces, sabemos que ese patrón de estilo mediterráneo, plant-based, es el que se muestra como más... ¿Y por qué crees que la keto triunfa tanto? Y está tan, ¿no?, asociada a la pérdida de grasa. Porque la dieta keto tiene ese efecto que he hablado antes, ¿no? En el que tú en muy poco tiempo la báscula baja. Entonces eso te genera una adherencia de la leche. Claro, tú imagínate que llevas estancado en X peso y no hay manera de bajar y de repente con esta dieta, hostia, es que he bajado 3 kilos en una semana. Y además, los típicos alimentos que están restringidos siempre, que te encanta el queso, que te encanta el jamón, te dicen que no, que los comas. Entonces, a corto plazo es la leche. Ahora, a largo plazo, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa. Uno, se vuelve tediosa, porque sí, al principio jamón y queso, pero luego no puedes comer fruta, o prácticamente no puedes comer fruta, no puedes comer otros alimentos que sí también te gustan, los tienes que recortar. Y tu cuerpo al final también te demanda ese tipo de alimentos, se vuelve tediosa. Y luego tiene efectos secundarios también. De hecho, está ya más que demostrado que en la dieta keto a largo plazo puede aumentar el colesterol LDL, puede aumentar la placa aterosclerótica, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular. Produce otra serie de consecuencias, como por ejemplo pérdida del tejido óseo, ¿vale? Que se ha visto que tal. No es la mejor opción para la microbiota. La opción que te he dicho antes, mucho mejor para la microbiota. Date cuenta que en una dieta keto está restringiendo fibra, almidón resistente, lácteos, probióticos. O sea, la gente dice, no, pues hay estudios que dicen que la dieta keto mejora la microbiota, por ejemplo. Ya, ¿comparado con qué? Si tú coges una persona que se alimenta... Claro, es lo que pasa. Coges gente de la calle que se alimenta fatal, a base de embutidos, de productos ultraprocesados, y le pones una dieta keto. Mejoran, claro. Primero porque los genera un déficit calórico, no sé qué, mejoran. Pero si tú coges los estudios que comparan la keto con otro tipo de dieta, por ejemplo la dieta mediterránea, no hay color. La dieta mediterránea sale mucho mejor parada, ¿no? Claro. Entonces también tienes que ver con qué lo comparas, que es lo que te decía antes. Entonces, bueno, pues la dieta keto tiene esas cosas que de inicio pues llaman mucho la atención. Tiene ese gancho, ¿no? Tiene ese gancho, claro. Claro. Pero podríamos decir que la dieta keto a largo plazo no es saludable. A ver, no es la opción más saludable. Si tú me dices, lo que te he dicho antes, si tú vienes de comer muy mal y haces una dieta keto y esa dieta te genera adherencia y la mantiene a largo, prefiero que haga la dieta keto a la dieta asquerosa que hacía antes a base de productos ultraprocesados, tacatá. Lo prefiero. Ahora, a largo plazo, pues sí, va a tener una serie de consecuencias, ¿vale? No tan desastrosas como la dieta que hacía antes, pero sí que puede tener una serie de consecuencias que es, y la más peligrosa en mi opinión, el aumento del riesgo cardiovascular. Que existe y que hay, y que habrá gente que comente, no, tal, os aseguro. Ya te digo yo y los estudios que se publican ahora y que están saliendo bastante, es así. Los keto lovers dicen que el colesterol baja con la keto. Ya te lo digo yo porque estoy cada día ahí peleándome en redes. Que tú sabes lo que pasa, que también dentro de una dieta keto también es muy ambiguo. Porque claro, no es lo mismo hacer una dieta keto a base de bacon y torrezno frito que hacer una dieta keto pues a base de aguacate, aceite de oliva y salmón. Entonces, es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y tú puedes hacer una dieta keto mejor o peor. Al igual que puedes hacer una dieta vegana, por decirlo de alguna manera, que puede ser muy genial, o puede ser un puto desastre. Claro. Perdón por la expresión, pero es que es verdad. Es que, sí, ¿no? Tal cual. Tú puedes hacer ayuno intermitente muy bien, o hacer ayuno intermitente y en la ventana de alimentación de 8 horas hincharte a bollicao, ¿sabes? Entonces, claro. Ahí venía mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el ayuno? ¿Ayuno sí o ayuno no para perder grasa? Pues ni sí ni no. Es una herramienta más que se puede usar para la pérdida de grasa. Me has preguntado. Vale. Es una herramienta más que se puede usar. Si a la persona le genera adherencia y le va bien, pues una herramienta que bien pautada pues puede servir.
en la literatura científica, y también voy a hablar de mi experiencia clínica con mis pacientes, me he encontrado desde personas que con el ayuno le iba muy bien por varios motivos. Primero, comían menos, o sea, les quitaba el hambre el ayuno, y le iba mejor porque en su día a día pues no se tenían que parar tanto a cocinar, gente así a lo mejor que tenía un empresario y tal. Y hay otra gente que no, hay otra gente que era, oye, o sea, esto es insufrible. Y llegaba con más hambre a la primera comida del día y tal, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que mejor se adapta a la persona de cada uno. Ahora bien, una cosa que sí quiero decir es que la gente es como que piensa que si no hace ayuno se está perdiendo algo, ¿no? Es como que, hostia, yo es que no hago ayuno, todo el mundo debería hacerlo porque parece que me estoy perdiendo algún beneficio por ahí. Al final, lo que sabemos hoy en día, mira, todos los estudios que comparan ayuno intermitente, ¿vale?, versus una dieta normal sin contar calorías, es decir, tú haces ayuno, yo no, comed lo que queráis, ¿vale? Ahí lo que se ve es que el ayuno, ¿vale?, favorece la pérdida de grasa y la mejora de la salud. ¿Por qué? Porque el ayuno de manera indirecta hace a la gente comer menos. Entonces, como no tiene magia metabólica, es que como te hace comer menos, pues hay más déficit y tal. Ahora, en los estudios controlados, es decir, en los que te dicen, tú haces ayuno, pero vas a comer 2.000 calorías, de las cuales tanto carbohidratos, y tú vas a hacer 5 o 6 comidas al día, pero las mismas calorías, mismos carbohidratos, mismas grasas, pero uno haciendo ayuno y otro sin hacer ayuno. La pérdida de grasa y mejora de la salud son las mismas. O sea, no tiene ninguna magia metabólica. Los beneficios del ayuno es que en algunas personas le hacen comer menos. Al final, como se alimentan solo en una ventana pequeña de alimentación, pues terminan comiendo menos calorías en el día. Entonces, ¿que les va bien y les gusta? Perfecto. ¿Que no? Nada. Hay otro camino que es exactamente igual de efectivo. Bien. Y por acabar con este bloque, ¿cuál es la mejor fórmula para perder grasa? Fórmula de estilo de vida, de dieta, de hábitos. Yo creo que aquí la gente siempre espera que diga algo como... Si tú quieres tener mucho tirón en este podcast, y te digo que, no sé, beber agua con té verde o algo así. Ponemos de moda, sacamos el té. Aquí la gente, claro, siempre espera que diga algo novedoso, ¿no? Algo que diga, a ver qué me dice, ¿no? Una clave secreta que tengas tú, que se usa en redes sociales, lo hemos hablado antes, en redes sociales, pues la gente te dice, no pierdes grasa porque no estaba tomando esto o haciendo esto. Nah. Lo que voy a decir es lo que todo el mundo sabe, ¿vale? La mejor forma de perder grasa o de tener un peso corporal al final es la adquisición de hábitos que son una buena alimentación, ejercicio físico, correcta gestión de estrés o medianamente y de sueño. Y sí que voy a decir una cosa, sin obsesiones y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy partidario, defensor de la dieta flexible. La dieta flexible no como la gente lo entiende. La gente entiende que la dieta flexible es come lo que te dé la gana, que mientras estés en déficit calórico pierdes peso. Eso no, eso es una mamarrachada. Es decir, la dieta flexible, o lo que yo defiendo es que generalmente nuestros hábitos tienen que ser saludables, pero que no pasa absolutamente nada y no hay que sentirse culpable y no va a arruinar tu dieta, que algún día es el cumpleaños de tu prima y te salga y te tome algo que a priori no te tengas que tomar, que incluso diariamente puede incorporar algunos alimentos que bueno, pues que a lo mejor no sean hiper mega saludables. Es verdad que hay algunos que son ultraprocesados, bollería industrial y eso, que yo sí que los huyo totalmente. Pero cuando hablo de dieta flexible, hablo de, oye, tío, pues que si va a casa de tu madre y te hace una paella y te cómete la paella, si no pasa nada. ¿Es hipercalórica? Sí, claro que es hipercalórica porque además tu madre le echa 1 litro de aceite. Pero cómetela, no pasa nada, da igual. Si eso al final es un 2% del resto de tu dieta, ¿no? Claro. Pero yo defiendo eso. Muy siempre bien. Esa dieta flexible desde un punto de vista con sentido común. Y no obsesionarte no solo con la dieta, sino con todo. De hecho, uno de los principales motivos de por cuál la gente no duerme es porque se preocupa porque no duerme, ¿no? Entonces, dejad de buscar la perfección, ¿no? Ostras, es que hoy he dormido solo 5 horas o 6 horas por algún motivo, porque hace calor. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Mañana dormirán mejor, ¿no? Entonces, relajarnos un poco en ese sentido y va a ser que nuestra autoexigencia y nuestra presión también baje. Entonces, compromiso de tener hábitos nutricionales, hábitos genéricos saludables, pero sin una autoexigencia nefasta y huyendo de esa dicotomía de todo o nada. Porque a la gente le pasa eso. Sí. Un día no duermo bien. Pues yo ya hoy no entreno. Porque no, es que han dicho que si no duermes no entrenes. No, es que hoy me he comido la paella de mi madre. Pues ya que me he comido la paella de mi madre, por la tarde me voy con mi amiga a un helado, luego me tomo una copa y ya lo mandan todo al traste, ¿no? Entonces, huir un poco de esos extremismos.
Muy bien. Yo soy igual defensora de la dieta flexible porque al final creo que ahí entra en juego tu salud mental. Claro. Entonces la necesitas para tener salud, que es lo primordial. Exacto. Vale, en tu libro de Equilibra tu glucosa hablas de la carbofobia. Sí. ¿Por qué crees que hay tanta carbofobia? O sea, ¿qué miedo le tiene la gente a los hidratos? ¿Esa asociación de que engordan, de dónde viene? ¿Por qué de repente me como un bocadillo y creo que voy a subir 5 kilos? O, yo qué sé, un plato de pasta y me siento culpable una semana. ¿De dónde viene todo eso? Pues mira, eso justo lo explico en otro libro, en Quema tu dieta explico un poco de dónde viene eso, ¿no? Desde los años 50, 60, 70 se culparon por sí sola a las grasas de ser responsables de la obesidad y demás. Y bueno, y apareció todo lo bajo en grasa. Se puso de moda todo aquello que era bajo en grasa. ¿Qué pasa? Que la industria alimentaria, pues para suplantar también, al quitarle grasa de algunos productos, no son tan ricos, pues metían más azúcar y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que la obesidad seguía aumentando. ¿Por qué? Porque la obesidad al final es un exceso calórico de general, ¿no? Y entonces, claro, si no son las grasas, ¿qué son, no? Entonces empezamos a culpar a los carbohidratos. Entonces serán los carbohidratos, comemos muchos carbohidratos. Y eso fue unido en el año 1992 se publicó el libro de Atkins, de la famosa dieta Atkins, que es una dieta keto, y esto fue unido a algo que suena coherente a nivel fisiológico, que es la insulina, es una hormona, ¿vale? Que cuando nosotros comemos se eleva, ¿vale? Y inhibe la quema de grasa. El macronutriente que más eleva a priori la insulina son los carbohidratos. Entonces, claro, ya está. La asociación lineal que nunca hay que hacer en fisiología, que es como carbohidratos, se eleva más la insulina y la insulina no me deja perder grasa, ¿vale? Por lo tanto, los carbohidratos son los responsables de que engordemos, ¿no? Eso se llama la hipótesis de la obesidad, el modelo carbohidrato-insulina, que está más que desmontado ya científicamente desde hace unos años. Aunque haya gente porque no entiende cómo funciona. Y de ahí, claro, como suena coherente, pues ya está. De ahí. Y eso es lo que sigue incluso a día de hoy. Esto genera una carbofobia. La gente piensa, seguro que muchos de los que están oyendo este podcast están diciendo, ¿qué dice este? La gente todavía muchos piensan que los carbohidratos en sí mismos son los que nos hacen engordar o nos hacen enfermar, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Al final lo que nos hace engordar realmente es esa sobreingesta calórica mantenida en el tiempo, no un día ni dos, sino mantenida en el tiempo, unido a que nos movemos poco, por lo tanto es más fácil, junto a una mala calidad de la dieta. Es decir, porque claro, dentro de la grasa, de las proteínas, de los carbohidratos, no todos son iguales, ¿vale? Y ya lo hemos mencionado antes, los carbohidratos al final, todos estos grupos de alimentos que son ricos en carbohidratos, lo vuelvo a mencionar, cereales integrales, legumbres, tubérculos, fruta y verdura, justo todos los estudios, como te digo, todos son absolutamente todos, el 100% de los estudios, se asocian a menor peso corporal, mejor de la resistencia a la insulina, mejora de la salud cardiovascular, menor riesgo de cáncer, menor mortalidad por todas las causas, etcétera. Ahora, hay una parte de esos carbohidratos, claro, que es el azúcar, sobre todo el azúcar añadido. Claro, y el azúcar añadido, ¿dónde está? En los productos procesados, ultraprocesados, que no solamente son azúcar, que además son grasas trans y grasas tal, ¿no? Entonces, claro, pero de ahí viene toda esta confusión y se culpa a los carbohidratos de ser los responsables. Ahora está muy de moda hablar de los picos de azúcar, los picos de glucosa y los picos de insulina, ¿no? Y la gente como hace cosas rarísimas para evitar tener picos de glucosa. ¿Qué dices? Si estás comiendo carbohidratos, vas a tener un pico de glucosa porque así funciona tu cuerpo, ¿no? Claro. Vale, entonces, no sé, pongamos un poco de luz a toda esa gente que está hiper preocupada porque va a hacer un pico de glucosa y eso va a llevar a un pico de insulina y se van a convertir en personas con diabetes, ¿no? Porque al final el miedo es que si hago picos voy a generar una diabetes. Pongamos luz. ¿Cuándo es realmente significativo y puede ser factor de riesgo para desarrollar una diabetes y cuándo no? Es que normalmente es al revés. Es decir, si tú tienes grandes picos de glucosa es porque ya tienes una diabetes. Es decir, es más la consecuencia que la causa. También puede ser causa, pero no directa. Es más, altos picos de glucosa en sangre, al punto de que sean perjudiciales, son la consecuencia de que ya hay una resistencia a la insulina, una prediabetes o una diabetes. También habría que decir que es un alto pico de glucosa. Porque te digo que la gente se está poniendo el sensor para estar todo el día otra vez con la obsesión. Claro, ahora lo vemos si quieres, pero sí, pasa eso, ¿no? Es más la consecuencia en el sentido de que cuando tú ya tienes esa alteración metabólica o esa patología metabólica es cuando ya empiezas a ver picos de glucosa preocupantes. Pero como digo, es más la consecuencia. Y esa resistencia a la insulina, esa diabetes o esa prediabetes no ha surgido por comer carbohidratos directamente. Ha surgido por
que lleva muchos años comiendo mal, en exceso, ha acumulado grasa corporal y eres sedentario y tienes malos hábitos de vida. Es decir, la resistencia a la insulina surge predominantemente cuando hay un exceso de grasa corporal en tu cuerpo, sobre todo grasa ectópica y grasa visceral, ¿vale? Es decir, está la grasa subcutánea, la grasa visceral, la grasa ectópica. Cuando hay una acumulación de grasa visceral y grasa ectópica, por eso también hay personas delgadas que también pueden tener diabetes tipo 2, aunque se vean delgaditos y hay poco músculo, es cuando empieza a surgir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Entonces, no es que los carbohidratos produzcan diabetes tipo 2, resistencia a la insulina directamente, sino es cuando hay un exceso de ingesta calórica, en general, que te lleva a largo plazo a acumular grasa, sobre todo en zonas que son más peligrosas, como esas que te he dicho. En cuanto a los picos de glucosa, a ver, cuando nosotros comemos generamos un aumento de la glucosa en sangre y un aumento de la insulina en sangre. Coma o no comas carbohidratos, ¿vale? Si comes carbohidratos, más todavía. Pero esto es como si o sea, que tú comas y se eleve la glucosa o la insulina en sangre, es fisiológico, es normal. Esto es como si yo me pongo a hacer ejercicio y veo que me aumenta la frecuencia cardíaca y me preocupo porque me pueda dar un infarto porque eso pueda ser malo, ¿no? Es fisiológico. Si tú haces ejercicio te va a subir la frecuencia cardíaca. Si tú le coges miedo a que te suba la frecuencia cardíaca, terminas no haciendo ejercicio, lo cual sí es malo para tu salud cardiovascular. Pues esto está pasando un poco con la gente que se pone los sensores de glucosa, malinterpretando lo que ocurre aquí, y esto también me sirve para enganchar con el ejemplo de lo primero que hablábamos, que la gente, la bioimpedancia, si tú no sabes interpretar lo que ocurre ahí, puedes tomar malas decisiones. Entonces la gente está interpretando picos normales de glucosa, totalmente normales y fisiológicos, que tienen que ser así, como algo malo. Y hace cambio en su dieta para bajar una cosa que es normal. Y justo los cambios que hace sí que bajan su pico de glucosa, pero empeora otros marcadores de salud. Porque no solamente la glucosa, es que, por ejemplo, hay gente añadiendo grasas, porque cuando tú añades grasa a una comida de carbohidratos, baja el pico de glucosa. Entonces, añade grasa a diestro y siniestro a comidas para bajar el pico de glucosa. Sí, tu pico de glucosa baja, pero te han subido los triglicéridos en sangre, te está subiendo el colesterol en sangre, ¿vale? Entonces, está poniendo un parche para paliar un problema que no es tal, porque no es un problema, y sí que está empeorando por otro sitio, ¿no? Los picos de glucosa son totalmente normales. Ahora bien, ¿hasta qué punto es normal? Lo que sabemos hoy en día es que picos de glucosa de hasta 140 miligramos de decilitro, si tu glucosa normal está en 80, 90 antes de comer, ¿vale? Pues tú puedes tener perfectamente un pico de 50, 60, 70 miligramos de decilitro y ser totalmente normal, hasta 140. Incluso si puntualmente, esto es como la dieta flexible, el 90% del tiempo mantente por debajo de 140 después de comer. Pero si incluso tiene algún pico de glucosa de hasta incluso 180 miligramos de decilitro, se ha visto que es totalmente normal. La gente más sensible a la insulina, los que mejor tolerancia a los carbohidratos tienen, que son los deportistas, se han visto que diariamente el 90-95% del tiempo están por debajo de 140, pero a veces tienen picos de hasta 160, 170, hasta 180. Esto es normal, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Picos por encima de 180 o llegar a 180 sistemáticamente, sí es un problema. Pero esto es más la consecuencia. Personas que ya tienen instaurada resistencia a la insulina más fácilmente van a llegar a esos rangos. Entonces, es más una consecuencia. Aunque, incluso una persona que no tenga eso, pues tampoco se recomienda que pase mucho de esos 180. Pero para pasar de unos 180, joder, ya son comidas, pues, ya, porque te comes una pizza tú entero solo y que además no haga ejercicio, porque si viene de hacer ejercicio, además, pues el pico va a ser menor. Y no solamente cuánto se eleva la glucosa en sangre, sino cuánto tiempo vuelve a su estado basal. La prueba de tolerancia oral a la glucosa que te hacen en el hospital consiste de antes 75 gramos de azúcar. 75 gramos de azúcar, ¿vale? Que no es poco, en una bebida. ¿Y qué es lo que se ve para ver si tú tienes un problema o no? No se ve cuánto te sube la glucosa en sangre, eso no se mira. Lo que se mira es a las 2 horas dónde está. Entonces, incluso aunque se te eleve mucho, porque si tú te comes un plato de paella enorme un domingo, joder, pues se te va a elevar a 200. Pero eso no significa que estés enfermo ni que vaya a enfermar. A las 2 horas, 2-3 horas, si está en su línea basal, justo significa lo contrario. Significa que eres sensible a la insulina.
aunque se te haya elevado hasta 200 miligramos de decilitro, a las 2 horas tu cuerpo la ha regulado bien. Eso es que tu insulina funciona correctamente. Tu sistema ha liberado insulina y ha hecho lo que tenía que hacer, que es lo que hace la insulina, que es normalizar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, se está patologizando o haciendo patológico algo que es fisiológicamente normal. Imagínate que tenemos una persona que está con el diagnóstico de resistencia a la insulina o diabetes directamente, ¿vale? Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, sí. Esa persona, ¿tiene que dejar de comer fruta? No. ¿Tiene que dejar de comer carbohidratos? No tiene por qué. Quizás reducirlos, pero no tiene que eliminarlos, ¿no? Porque esto es algo que está extendidísimo en redes. Es que si tienes diabetes, no puedes comer fruta, no puedes comer carbohidratos, tienes que... Y es como, no. No. Además, justo si es que la evidencia nos dice que la fruta ayuda a normalizar los niveles de glucosa en sangre incluso, y los carbohidratos saludables, vamos a hablar de carbohidratos saludables, estos que he mencionado antes, que son complejos, que son ricos en fibra, ¿vale? Si es que la fibra reduce, mejora la resistencia a la insulina y reduce la excursión o los picos de glucosa en sangre. O sea, justo son alimentos que ayudan a revertir la resistencia a la insulina. Sí que es cierto que, sobre todo, porque la resistencia a la insulina y la diabetes está muy vinculado a sobrepeso, a también, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que por generar un déficit calórico, como he dicho antes, y porque son personas que ya han perdido cierta tolerancia a los carbohidratos, no vamos a abusar de los carbohidratos. Un ejemplo, lo que nos dice la evidencia científica es que para revertir la resistencia a la insulina, la prediabetes o la diabetes tipo 2, el mecanismo principal es generar déficit calórico y hacer algo de ejercicio. Incluso aunque haya pérdida de grasa, ya mejora drásticamente la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2. Si además hay algo de pérdida de grasa, que es el factor principal, sobre todo grasa visceral y ectópica, que lleva a estos problemas, ya mejora. Independientemente de que esté compuesta la dieta, que sería el paso número 2. El estudio DIRECT se le sometió a pacientes con diabetes tipo 2 a una dieta hipocalórica, pero el 60% eran carbohidratos, ¿vale? Y no sé cuántos meses duró. El 85% de todos los pacientes consiguió la remisión completa de la diabetes tipo 2. ¿Vale? Entonces, simplemente el déficit calórico con esa pérdida de grasa, aunque la dieta era alta en carbohidratos, era una dieta de 1000 calorías. O sea, imagínate un 60% de 1000. O sea, tampoco es que consumieron muchos carbohidratos, pero bueno. Entonces, lo primero es eso. Pero sí que es cierto que, como segunda opción, oye, no va a abusar, además, de una persona que no tolera bien los carbohidratos, de estos carbohidratos. Entonces, no abusar mucho de ellos. Pero sí que tienen que estar. Yo normalmente recomiendo que en personas con resistencia a la insulina pueden consumir un 30, 40%, 50% incluso de la dieta de carbohidratos. Y en personas con diabetes tipo 2, al menos al principio, sí, bajarlo un poco más, pues un 20, un 30% de la dieta, que sean carbohidratos, y luego ya conforme vaya mejorando, pues ya se puede ir subiendo un poco más. Pero siempre que sean ricos en fibra, que sean saludables. Hay un libro que ha hecho mucho daño, que es La revolución de la glucosa, en el que se explica que si tú primero comes verdura, luego comes proteína y lo último los carbohidratos, o te tomas una cucharadita de vinagre antes de comer, eso va a tener un impacto buenísimo y va a prevenir, resistencia a la insulina, etc. ¿Cuánta verdad hay en eso? ¿Y cuál es el impacto real que tiene el que yo me tome una cucharadita de vinagre antes de comer, dejando a un lado lo poco agradable que es eso, o que primero coma la verdura, luego me coma la proteína y luego me coma el carbohidrato? Se tiene que hacer si estoy sana, se tiene que hacer si tengo prediabetes, si tengo diabetes. Mira, lo primero de todo es que ese libro, lo peor de ese libro no es eso. Lo peor de ese libro es que considera que un pico de 30 miligramos de decilitro es un pico negativo. De hecho, pone gráficos que pone... No te dice hasta cuándo sube la glucosa, porque tenemos que hablar de hasta cuándo sube. Hasta 140, 180, que es lo que te he dicho. Él no te dice, da igual de dónde partas, que si sube más de 30, es decir, da igual que la tenga en 60 o en 90, que si te sube más de 30, ya es negativo. Está convirtiendo en algo patológico algo que es totalmente normal. Si un pico de 30 miligramos de decilitro fuese negativo, todo el mundo, todos, incluso los deportistas, estaríamos enfermos. Todos. Entonces, está convirtiendo en una patología algo totalmente normal. Eso es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Eso es lo primero. Y lo segundo, y tiene muchas cosas buenas el libro, ¿eh? De hecho, yo me leí ese libro y fue cuando decidí escribir el mío. Porque, pero viste la falta que hacía el tuyo, entonces. Era terrible, era terrible. Entonces, es peligroso. De hecho, ya ha habido gente seria, investigadores serios que han dicho, porque estaba cogiendo mucho y ya han tenido que parar los pies a esto, ¿no? Y ojo, y tiene muchas cosas buenas también. Con respecto a estas cosas que dice, esos son la guinda del pastel. Eso es la guinda del pastel. Es decir,
Si tú pretendes mejorar tu salud metabólica tomándote un chupito de vinagre antes de comer o comerte un bocadillo, primero comiéndote la lechuga, luego la proteína y por último el pan, que eso no es un bocadillo, vas mal, ¿vale? De hecho es un parche. ¿Por qué? Porque es un falso test. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, resistencia a la insulina, tomarte un chupito de vinagre y ver que tu pico de glucosa ha bajado. Y pensar que estás bien. Pero es como un parche. Es decir, es como si, yo qué sé, tú tienes una enfermedad grave que uno de los síntomas es, pues, yo qué sé, dolor de cabeza grave y tú empiezas a tomar ibuprofeno. Estás paliando el síntoma. Lo cual te puede hacer entender que todo está bien, pero la patología sigue ahí. Entonces, el vinagre, por ejemplo, o el limón, lo que hace es inhibir las enzimas que digieren carbohidratos. Por lo tanto, lo que hace es que la entrada a la digestión sea más lenta y hace que el pico de glucosa sea menor. Pero tú puedes tener la resistencia a la insulina y no se va a curar con el vinagre. Es decir, estás parcheando uno de los síntomas. Uno de los síntomas de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 es este. Y tú lo estás parcheando. Entonces puedes pensar que estás bien, pero el problema de base no lo estás arreglando. Por lo tanto, por eso digo que son la guinda del pastel. Es como camuflar algo. Entonces, ¿las bases cuáles son? Las bases no son esas para mejorar todo esto. Las bases ya las hemos dicho a lo largo de aquí, claro, para mejorar esto. Ahora bien, en una persona que ya tenga diabetes tipo 2, por ejemplo, pues no está de mal hacerlo, pero teniendo en cuenta lo que es como un suplemento, ¿no? Al final es lo que es una guinda. Oye, en una persona que ya tenga problemas, que tenga picos de glucosa de 250, de 300, que los pueden tener, ¿vale? Pues mira, vamos a ir un poco con todo, y si esto ayuda un porcentaje pequeño, pues vamos a ir con esto. Pero siempre y cuando tampoco le suponga un problema. Lo bueno de estas cosas es que no suelen suponer ningún problema. ¿Por qué? Porque ya de base la mayoría de personas comemos la ensalada antes y además le solemos añadir vinagre antes, ¿no? Entonces, siempre que sea consecuente, pues lo hacemos y ya está. Ahora, lo que no puedes es agarrarte eso como si fuese la solución mágica y de la panacea. Ahí vamos, porque ¿qué me he encontrado yo? Como bollería, pero me tomo el chupito de vinagre antes. Bueno, es que no, así no, claro. A ver, eso ya es anecdótico, o sea, eso ya es bastante... Claro, pero mucha gente piensa, bueno, si me tomo esto como, ¿no? Baja el pico de azúcar, puedo comer tal cosa. Claro, y es como un parche. Sí. Bueno, claro. Eso... O la gente que se preocupa por poner primero la ensalada, pero luego está cada tarde merendando bollería y cenando McDonald's. Ahí ya sería hasta peligroso. Claro. Ahí ya sería hasta... Entendiéndolo así, que no lo había pensado, eso ya sería hasta peligroso. Claro, es lo que a mí me llega. Esos entendimientos, claro. Si tú porque yo creo que este libro en unas manos de una persona, pues como tú dices, ¿no? Que no tiene ciertos conocimientos, llegan a esas conclusiones. Puede ser peligroso, sí, porque yo también lo he visto en consultas. Es decir, yo escribí ese libro primero por mis pacientes, ¿vale? Y luego porque vi ciertas conductas que son problemáticas, sí, la verdad que sí. Vamos con otro bloque que es un poco la masa muscular, ¿no? ¿Cómo de importante es hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio es más recomendable hacer? Pues es todo, María, es todo. Es que nosotros estamos diseñados genéticamente, nuestros genes se forjaron con patrones altos de actividad física y ejercicio, ¿vale? Entonces, en nuestra genética, en nuestra impronta genética está escrito movernos. ¿Qué pasa? Que desde hace unos pocos años, a nivel evolutivo, desde un pestañeo, desde toda la revolución industrial y demás, no estamos haciendo algo para lo cual nuestros genes no están diseñados, que es no movernos, ¿vale? Entonces, el ejercicio es fundamental. Es que es como respirar prácticamente, o sea, es imprescindible. ¿Qué tipo de ejercicio? Lo ideal es hacer... Clasificamos el ejercicio principalmente en dos ramas, ¿vale? Ejercicio de resistencia aeróbica, mal llamado cardio, y ejercicio de fuerza. Lo ideal es la combinación de ambos, ¿vale? En la medida que se pueda. Hay gente, pues es que no me da tiempo hacer ambos, ¿no? Incluso en la misma sesión de entrenamiento puedes combinar ambos, ¿no? Yo siempre digo que en personas con sobrepeso o obesidad funciona muy bien, y así lo muestra la evidencia científica. Los típicos circuitos donde combinas diferentes estaciones, estás 30 segundos en una estación, no sé, y combinas fuerza con cardio, ¿vale? Pues puedes combinar, hacer algo, pues no sé, una sentadilla y la siguiente estación, pues yo qué sé, hacer un poco de skipping, que es levantado, o yo qué sé, o burpee, ¿no? Para quien pueda hacerlo. Pues va muy bien la combinación de ambos. Esto se llama entrenamiento concurrente, que es la unión de fuerza y cardio. Es lo que han mostrado mejores beneficios para la salud, para la pérdida de grasa y para todo. ¿Cómo de rápido o cómo de
fácil, difícil, es crear masa muscular, porque no sé si igual también te ha pasado, ¿no? Mucha gente que te viene y te dice, bueno, he subido 2 kilos, pero he empezado a ir al gimnasio y seguramente hay algo de músculo. A ver, el músculo es mucho más complejo de trabajar que la... O sea, tú puedes perder 1 kilo de grasa corporal en una semana o en 2 semanas y puedes tardar 1 año en ganar 1 kilo de músculo. ¡Wow! ¿Vale? Y 1 año, en las personas avanzadas, la media de ganancia de masa muscular en una persona avanzada, es decir, que ya esté entrenado, es entre 300 y 500 gramos de masa muscular al año. ¿Vale? En una persona, no te asustes, es muy poco, ¿vale? En una persona que empiece, gana más rápido, ¿vale? Es muy poco, ¿vale? El músculo se tarda más en ganar. Lo cual no quiero que esto sirva para echar a nadie que piense que, yo qué sé, que le genere pereza. No, funciona así, ¿vale? Pero ya está. Si es que, primero, al principio se gana más y segundo, que al final es cuestión de hábitos. Es que no tenemos que entender que hacer ejercicio es algo que tiene que estar toda nuestra vida aquí. Y ya está. Si tú coges y, María, tú, pues dices, oye, pues coges tus últimos 10 años. Imagínate que has ganado. Imagínate que llevas 10 años entrenando. Que 10 años en una vida de 80 años. Oye, pues, si tenemos que entrenar toda la vida. Y si tú tuvieses 10 kilos de masa muscular más de los que tienes ahora, pues estarías para competir en fitness, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque el músculo, aunque suena poco, pero poco que ganes se nota mucho, ¿vale? Estoy hablando aquí a nivel estético ahora, ¿eh? Sí. A nivel estético se nota mucho cuando ganas. Tú puedes perder 2 kilos de grasa y si tienes mucha grasa no se nota mucho, pero ganar 2 kilos de músculo te aseguro que se nota bastante a nivel estético. Entonces cambia un poco. Pero es verdad que es lento. Ganar músculo es lento. Bueno, entonces aquí entra en juego pues la proteína, ¿no? ¿Realmente es imprescindible consumir X gramos de proteína para que se dé esa ganancia de músculo? A ver, el principal mecanismo por el cual nuestro cuerpo gana músculo es con el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, el entrenamiento, me voy a inventar algo, es un 8/10 sobre todo lo que tú tienes que hacer para ganar músculo. Un correcto entrenamiento. ¿Vale? Luego, tiene que haber una serie de circunstancias para optimizar esa ganancia de músculo. ¿Vale? ¿Cuáles son? A nivel nutricional, pues son 2 principalmente. El estatus energético, cuántas calorías consume. Aunque se puede hacer la recomposición corporal esta que te he dicho, una persona que come 1000 calorías al día, por mucho que entrene, no va a ganar músculo, ¿vale? Tiene que ser en un contexto de que esté empezando, es muy difícil, ¿vale? Por lo tanto, si tú tienes un déficit calórico extremo, no vas a ganar masa muscular. Tienes que consumir suficientes calorías, ¿vale? Mínimo un déficit calórico leve. ¿Vale? Mínimo un déficit calórico leve, normo, incluso un ligero superávit, que sería lo óptimo. Y luego está la ingesta de proteína. ¿La ingesta de proteína es importante para ganar músculo? Sí, pero mucho menos de lo que la gente piensa, ¿vale? Hoy en día sabemos que no necesitamos tanta proteína para ganar masa muscular, para optimizar la ganancia de masa muscular. De hecho, en un país desarrollado en el que vivimos, es muy fácil llegar a la proteína diaria que nosotros necesitamos para optimizar la ganancia de masa muscular, ¿no? Por tanto, sí, es importante, porque si no comieses nada de proteína, difícilmente vas a ganar masa muscular, evidentemente, pero, como digo, no se requiere tanto como se piensa. ¿Cuánto tiempo se mantiene el músculo? Es decir, si yo me lo invento, ¿vale? Vengo entrenando de normal y pues ponte que me voy de vacaciones y durante el mes de vacaciones yo no entreno. ¿Ahí pierdo músculo? ¿O igual que necesitas mucho tiempo para ganarlo, necesitas mucho tiempo para perderlo? El músculo responde a lo que te dije antes de úsalo o piérdelo, pero depende del contexto, lo va a perder más rápido o menos rápido. Imagínate que te vas un mes de vacaciones. Sí. Vale. Si tú durante ese mes estás de vacaciones, no haces pesas, pero, oye, te vas de ruta, eres físicamente activa, bien, te mueves un poco y demás, puedes que o no pierdas nada de músculo o pierdas muy poco. Pero si tú, por ejemplo, estás todo el día tumbada, bueno, y si tienes una enfermedad y estás todo el día encamado, ahí la pérdida de músculo sí es bastante más rápida. Hablamos de pérdida de músculo de entre medio kilo y 1 kilo a la semana. ¿Que tardas luego 1 año en recuperarlo? No. No. Tú tardas, por ejemplo, mucho tiempo en ganar 1 kilo de músculo, pero si lo pierdes por una semana de encamamiento y demás, existe una cosa que se llama memoria muscular. Y es que luego cuando vuelves a entrenar,
tardas muy poco en volver a recuperar ese que tenías previamente. Menos mal. Sí, existe ese concepto de memoria muscular. Una cosa es generarlo de inicio, pero una vez que ya lo tienes, aunque ya te digo, gente que ha tenido una lesión, que ha dejado de entrenar, que ha perdido músculo, luego vuelve a entrenar y no tarda un año, sino que luego ve que en un mes y medio, ha recuperado los niveles previos de esa lesión. Cuerpo sabio. Sí, el cuerpo es sabio, por suerte sí. ¿Son necesarios los suplementos de proteína? No. ¿Necesarios como obligatorios? No. No. Son ¿En quién sería interesante? En quien por algún motivo no llega a la cantidad de proteína que necesita, ¿vale? Esto lo vemos mucho en personas ancianas. Personas ancianas que, sobre todo aquellas que tienen a lo mejor problemas de masticación, que sabes que la proteína suele ser... Aparte que suelen comer menos, tener menos hambre, puede que no lleguen a unos requerimientos de proteína que además en personas ancianas está aumentado con respecto a personas jóvenes. Entonces, ahí en buen contexto. O en personas, por ejemplo, yo sí que tomo suplementos de proteína, pero porque por mi día a día me facilita llegar a la cantidad de proteína que necesito y lo puedo transportar bien. Por ejemplo, he venido aquí de viaje, pues me he traído un batido de proteína, entonces me facilita. Aparte que está rica de sabor y bueno, para mí es agradable. También tiene beneficios para la salud. O sea que para mí es como una fuente... Que para mí la suplementación con proteína es casi como un alimento en polvo, ¿sabes? Es como si fuese leche en polvo, solo que solamente tiene una fracción proteica que es el suero, ¿no? Cuando es proteína en polvo de suero. Hay otros tipos de proteínas, de guisante, de arroz, de huevo. ¿Has dicho que tiene beneficios el suplemento o el consumo de proteína? Es que es lo mismo. Es decir, al final es la proteína. Es decir, el suplemento solamente es si no consigues llegar a los requerimientos de proteína a través de tu dieta. Si tú llegas a través de tu dieta, y es fácil llegar, la verdad, no tienes por qué tomar... No te va a dar nada más. O sea, el suplemento de proteína en polvo no te va a aportar nada más que no te aporte la proteína que está en los alimentos. Nada más. Vale. Pero, pues para mí, pues forma parte porque me gusta, por el sabor que tiene y demás, pues lo suelo incorporar y porque me gusta de sabor y ya está. Hablemos de suplementos. ¿Qué suplementos tienen respaldo de evidencia científica? Está demostrado que funcionan, porque claro, hemos estado todo el podcast hablando de la pérdida de grasa, la ganancia de masa muscular. Los quemas grasa son los números 1 en personas que quieren perder grasa, ¿no? Pues, ¿qué suplementos sí tienen evidencia y cuáles son? ¿Para perder grasa o para otro objetivo? Para todos en general. No me parece que haya tantos suplementos con evidencia... No, con evidencia sólida, sí. Sólida, hay muy poco. Eso quiero saber. Vale. A ver, se me puede quedar alguno atrás, ¿eh? Pero bueno, con evidencia sólida tenemos la monohidrato de creatina, ¿vale? Tenemos la cafeína, tenemos el bicarbonato sódico, tenemos carbohidratos para mejorar el rendimiento y... La proteína si no llegamos, ¿no? Bueno, la proteína, para mí como es como un alimento en polvo, la proteína si no llegamos, evidentemente... Y luego hay otro que tienen respaldo científico, pero lo que te hacen, digamos, el beneficio es menor que esto, ¿vale? Es decir, como que estarían en una escala por debajo. ¿Vale? Y ahí hablamos, en esa segunda escala, con evidencia científica, pero con beneficios no tan... ¿Qué grado de evidencia? B. Hay una escala ¿sí? del colegio australiano no me acuerdo cómo se llama. Sí. A, B, D, o sea, se clasifican en A, que son aquellos que son con evidencia sólida, B con que es A, B, D, A, B, C, D. Claro. CD, claro. Entonces, luego en el grupo B, lo que pasa es que van cambiando a veces. Unos suben al A, luego bajan. Y luego tenemos, pues, en el grupo que a veces están en el B, en el A, está la betalanina, están los nitratos, ¿vale? Está la glicina, por ejemplo. Vale, si nos centramos en la pérdida de grasa, ¿qué tiene evidencia de que me ayude a perder grasa? Mira, yo he formulado recientemente un suplemento para pérdida de grasa, ¿vale? Y lo formulé y lo primero que dije, a ver, combiné varias sustancias. Mi objetivo era aumentar la saciedad. Bien. ¿Vale? Algo que aumentase la saciedad y que pudiese favorecer mínimamente la oxidación de grasa. Y recalqué, esto está hecho para aumentar la saciedad, lo cual de manera indirecta te hace comer menos. Vale. Eso sí hay cosas que tienen evidencia científica. Y estos compuestos que añadí, que son 2, mejoran la saciedad y también podría mejorar la oxidación de grasa. Cuando digo podría es porque hay estudios que dicen que sí, que favorecen la oxidación de grasa. Y hay muy pocos, que son la cafeína, la P-sinefrina y la fenilcapsaicina. Son 3, también está el extracto de té verde.
Son como, digamos, lo que hay ahí, que natural, que parece que tal. ¿Aumenta la oxidación de grasa? Sí. ¿En qué magnitud? Muy poca. Muy poco, ¿vale? Entonces, es claro de que yo intenté dejar claro que yo los puse en mi suplemento porque sí que es verdad que mejora la saciedad. Eso es lo que me interesaba a mí de esa sustancia. Ahora, ¿que oxida algo la grasa? Vale, bienvenido sea, pero te aseguro que muy poco. Entonces, algo que te ayude, algo, ojo, que sea legal, que sea saludable, que te ayude a perder grasa, no, es muy poco. Incluso la cafeína, la cafeína, oye, es mínimamente, pero muy poco. Ahora, sí que hay sustancias, que este suplemento, no sé si puedo decir el nombre, puedes, claro se llama Sacia Pro, de saciar, pues sí que mejora la saciedad. Y es una forma indirecta de que tú comas menos. Eso sí tiene más solidez, más que directamente te haga perder grasa. Pero porque favorece el déficit. Claro, te hace comer menos. Y funciona, te lo digo que lo he probado, y no solo yo, sino un montón de gente lo ha probado, pacientes, hacemos testeo, y va muy bien. Y te genera una saciedad que, a ver, ojo, no es Ozempic. Así que luego la gente también hace lo que hace. Tengo una paciente, ostras, esto es mejor que el Ozempic. No, escúchame. Nada que ver. Esto es nada que ver porque esto es natural. Claro. Entonces, nada que ver. Ojo, tampoco tiene todos los efectos secundarios que tiene el Ozempic. Claro. Pero sí, algo ayuda, como cualquier suplemento. Ojo, todos, hasta los que tienen más evidencia científica, son la guinda del pastel. ¿Esto qué significa? Vale. Solo ayudan en un mínimo porcentaje. Perdón, en un mínimo porcentaje, ¿vale? Que nadie tenga esperanza en ningún suplemento, en absoluto, en ninguno. Bien. Entonces, tomarme un café antes de entrenar, mínimo. ¿Te ayuda para perder grasa? Sí. Lo que te va a hacer la pérdida de grasa es entre 0 y 0. Y 0,00001. Vale. Que algo sí que favorece, pero es que es tan mínimo. Es que realmente es que... Yo siempre digo que igual es más el hecho de que te despierte, ¿no? Eso sí. Y te haga ir como más... eso sí. Punch, ¿no? Ese punch de vitalidad sí. Para entrenar más, ¿no? Más enérgica, que no tanto el efecto que tiene la cafeína directo. En la beta oxidación. Claro, pues es lo mismo que te he dicho antes. Yo puse esos dos compuestos sobre todo porque tenían efecto en la saciedad. Lo otro, bueno, pues eso sí. Sí que es verdad que la cafeína puede hacer que al ser un estimulante, entrenes mejor y que al entrenar mejor entrenes más duro y te haga quemar más calorías. Eso sí. Pero como efecto directo en la oxidación de grasa, que también lo tiene, pero es mínimo. ¿Y la L-carnitina entonces? Nada. Evidencia... a ver, ojo, la L-carnitina, que todos hemos criticado muchísimo, yo el primero, igual, el efecto es entre muy poco, pero sí que es verdad que hay ensayos clínicos controlados en los que sí que el grupo que toma carnitina pierde más peso que el grupo que no toma carnitina, ¿vale? ¿Cuánto peso? Pues te estoy hablando de 1,5 kilos en 6 meses. Más. Bueno. Entonces, ojo, ¿es por la carnitina? No sabemos, porque tú sabes que sí. hay, no sabemos si es, pero el grupo que toma, y no es solo uno, hay varios. Yo soy el primero que he criticado la carnitina y demás. ¿Por qué? No criticarla, sino porque el problema es que la gente pone la esperanza en eso. Entonces, claro, es como no. Hay un estudio en los que, bueno, parece que puedes perder un poquito más de grasa, pero tampoco podemos confirmar 100% que haya sido por la carnitina, que puede ser que ayuda a algo, pero si tú tienes la esperanza, pues te estoy hablando de dos grupos que hacían dieta controlada, que hacían ejercicio, todo controlado, controlar las calorías que consumían y todo. Entonces, oye, pues si quieres tomarlo, pues tómalo, mal no te va a hacer, pero tampoco es necesario. Al final, eso es. ¿Hace efecto? Sí. ¿Cuánto? Muy poco. Muy poco. Y para el aumento del mal tono muscular, de la masa muscular, para la hipertrofia, ¿qué suplementos tienen evidencia? Porque hay quien toma la proteína, que ya lo hemos hablado que sí, algún tipo de carbohidrato como la amilopectina, supongo que pues por dar más energía, pero también están los aminoácidos ramificados. No sé si hay alguno que tú digas... La creatina, monohidrato de creatina. Al final la proteína o los aminoácidos esenciales, es lo mismo. Es porque tienen que estar en tu base dietética y si ya los metes en la comida no va a hacer nada más. Los carbohidratos, pues de manera indirecta, si entrenas mejor, o la cafeína, si te hace entrenar más fuerte, pues te pueden ayudar de manera indirecta. Y luego está la creatina. El monohidrato de creatina sí que te puede ayudar a ganar más masa muscular por diferentes mecanismos. Ahora, la pregunta de nuevo. ¿Cuánto te puede ayudar la creatina? Muy poco, pero muy poco, de verdad. Entonces, claro, la creatina es un suplemento súper antiguo. Pero está muy de moda ahora. Está muy de moda ahora, se puso de moda en el año 92, la Olimpiada de Barcelona. Yo lo consumí hace 20 años por primera vez, pero está de moda ahora. Pero como todo lo que se pone de moda, se sobrevalora. Entonces, ¿la creatina funciona? Sí.
pero en la magnitud que funciona un suplemento. Y está sobrevalorada. La gente piensa que va a tomar creatina y yo qué sé, y no sé, van a levantar 100 kilos mañana en press banca, ¿sabes? ¿Qué porcentaje podemos decir de eficacia tiene el suplemento versus el estilo de vida? Como digo, aproximado. Los suplementos son la guinda del pastel. Yo siempre digo, y me lo invento porque no sé Sí, el porcentaje real, pero para que se entienda, eso. Yo siempre digo, el suplemento es, si controlas todo bien, tu dieta, tu entrenamiento, haces todo bien, pues el suplemento es un 2% más. Yo siempre digo eso, pero no es que sea un 2% real, bueno, ¿no? Sino que sí. para que se entienda de que no sé exactamente qué porcentaje es, pero es muy poco. Y en verdad sería, yo creo que está menos. Pero... ¿Y entrenar en ayunas favorece más la quema de grasa o no? No. Entrenar en ayunas no te hace perder más grasa que entrenar habiendo desayunado. Y a la contra, entrenar en ayunas no tiene por qué ser peor para ganar fuerza o masa muscular versus habiendo desayunado, ¿vale? ¿De qué va a depender? Pues de muchas cosas. De cómo entrenes, de cómo sea tu dieta, de cuánto tiempo pases después de entrenar hasta que comas, de muchas otras cosas. Pero realmente no tiene un impacto significativo. Ni para bien ni para mal. Es decir, ni para bien para perder más grasa, ni para mal para que te pueda eso inhibir ganar masa muscular. Vale. Y para acabar, vamos a desmitificar algunas creencias. ¿Comer 5 veces al día acelera el metabolismo? No. No. ¿Cuanta más proteína, más músculo voy a ganar? No. Lo importante es que haya déficit calórico y sin déficit calórico no pierdo peso sin tener en cuenta nada más. Es decir, ¿la nutrición son matemáticas? No. Bien. O sea, bueno. Sí, todo tiene muchos matices, Claro, yo lo sé. No, pero no. Es como, ¿no? Es mucho más. Y para perder grasa basta con el déficit calórico, es decir, la nutrición y la pérdida de grasa es tan simple como tanto gasto, tanto como tanto gasto. No, es mucho más complejo. ¿Algo que quieras añadir, Ismael, que no hayamos mencionado? Yo creo que hemos hablado un montón y hemos aclarado un montón de dudas y de creencias irracionales que tiene la gente, pero no sé si te gustaría remarcar algo más o hay un mensaje que te gustaría que los oyentes se llevaran hoy. No, bueno, simplemente que hablábamos fuera de cámara de que yo cada vez estoy menos en redes sociales, creo que existe mucha desinformación. Creo que la gente crea a pie juntillas muchas cosas hasta el punto que considero que son casi esotéricas dentro del mundo de la nutrición. Y simplemente decir que ojo, que hay mucha evidencia científica detrás de las cosas que decimos y que tengan cuidado con a quién siguen o al menos puedes seguir a quien quieras, pero al menos tener un principio de criterio, de crítica, decir, oye, mira, si esto que te está diciendo suena un poquito muy fuera de la norma, seguramente no sea correcto, ¿no? Y nada, pues eso, básicamente. Me parece genial. Hablando de redes sociales, ¿dónde pueden seguirte en tus redes sociales? Pues mira, principalmente soy activo en Instagram, Ismael Galancho Reina, @Ismael Galancho Reina. En mi página web, www.ismaelgalancho.com, tengo un blog, subo cosas. Recientemente me abrí un canal de YouTube también. Ah, muy bien. Ismael Galancho, sí, llevo poquito con él, pero contento. Y bueno, tengo TikTok, que lo hemos hablado antes, pero yo nunca he entrado. Tengo mi equipo que sube algunos vídeos míos de recorte y tengo TikTok. Pero sí que es verdad que este verano me quiero poner un poco más serio con TikTok y empezar a subir contenido. Genial. Pues nada, me he quedado a agradecerte una vez más que hayas estado hoy aquí conmigo y con todos los oyentes. Un placer. Y nada, a todos vosotros también, daros las gracias por estar un episodio más. Ya sabéis que volvemos pues un próximo día. Adiós.